Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo videazo. Vamos a ver si hoy hacemos un directo en condiciones, chulo, que nos lo pasemos bien, que podamos enterarnos de muchas más cosas de Yu-Gi-Oh! Como pasó, por ejemplo, ayer, que a la gente le gustó bastante lo que es el directo que hicimos ayer, debate. Así que con lo cual, pues vamos a intentar hacer algo parecido o incluso posiblemente mejor, ¿no? Porque vamos a contestar vuestras preguntas y respuestas también, la gente que esté en el chat. La gente que quiera preguntar algo, a Sundar, a mí, a Borja, o sea, no dudéis en preguntarnos, que aquí estamos nosotros para quitaros vuestras dudas de la cabeza. Así que con lo cual, hola Luis Arango, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo. Hola, Junior Sosa. Mientras tanto, podemos platicar de otra cosa mientras entra Sundar, Borja y compañía. Podemos platicar de otra cosa mientras va entrando la gente también. Ya tenemos aquí a Borja. Vale. Buenas. Hola, Borja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Pues bien. A ver, que dejo ¿Qué? todo preparado. ¿Ha pasado alguna Oso. cosita hoy en el mundo de Yugi? Pues no demasiado. Me he puesto con un jueguillo y digo, voy a hacerme una build de saca todos los seguidores que puedas y a reventar a todos. Estoy yendo por una armadura específica. Ya. Mira lo que nos dice Junior Sosa. Arkan, ¿qué tal? ¿Qué tal? Una idea de hacer vídeo, pero de decks de los seguidores. Vídeo de decks de los seguidores. Es un poquito difícil. Un poquito difícil sería. ¿Cómo haríamos eso? Porque es muy complicado. Sería bastante complicado, la verdad. A ver, se podría medio hacer. Pero no sé cómo verías lo de compartir pantalla del Discord, luego para Es que que, se claro, vuelvo a vea. repetir, es que es complicado. Hacer un vídeo no es lo mismo que hacer. Lo Claro. hicimos Borja y yo. Borja vio que está realmente lo complicado que puede llegar a ser. Lo hicimos realmente de un tirón y entonces con lo cual por eso no tuvimos ningún problema y tal, pero hay veces que hay que cortar los vídeos, hay que hacer un montón de cosas, hay que hacer bastantes ediciones. Si tienes algún fallo, cualquier otra cosa. No es como los directos que puedes tener fallos hablando o cualquier otra cosa y puedes hacer pues varias cosas. No sé, te enseña la receta, te dicen de qué va. Es que es muy complicado, date cuenta, tiene que estar la persona también. Tiene que estar la persona para. Porque a mí me puedes enseñar la receta y yo enseñar tu receta, tu deck, y como que no. O sea, yo realmente no entender el deck cómo funciona. Eso sería mejor hacer un vídeo, estar esa persona también, que se vea también a la persona, evidentemente, y hacer, pues, explicar la situación de cómo funciona el deck en cuestión y todo lo demás. Pero vuelvo a repetir, es muy complicado hacer un vídeo así. De todas maneras, muchísimas gracias por la idea, pero de momento la descarto un poquitín porque la tengo ahí, pero la descarto un poquitín porque sería muy complicado, de verdad. Vale, perfecto. ¿Sabes a quién tenemos aquí? Ojo. A Juanito Praga. Juanito ¡Ojo! ¿Cuánto Praga. tiempo? ¿Cómo ¿Cómo están, chicos? estás? ¿Cómo estás, Juanito? ¿Cómo va la cosa? Uy, ¿no te pones en cámara para que te veamos? Ahora todavía no puedo porque estoy haciendo algunas cosas. Ah, vale. Ah, Perfecto. En un rato. Bueno, escúchame, ¿qué te pareció, Juan, lo que es la banlist de ayer? Te digo la verdad, ni siquiera toqué el juego. Estoy. Lo que me pareció, la había visto y no. Por opinión nomás, lo de siempre. Ya, pero no es que afecte mucho al meta, ¿no? Actualmente. No, lo de siempre Ya. cambia, no cambia mucho. Borja. Aquí estoy. Vale, Sí, no te preocupes. perfecto. Es un sin más. Ujú. Vamos a ver. A ver. Y más con un buen tema. Sí, no, o sea, nosotros tenemos buen tema porque vuelvo a repetir que hoy vamos a hacer, pues, como bien dice
el título, vamos a debatir sobre el futuro contenido, que parece ser que se viene bastante. Lo que tenemos más o menos pensado con el tema de lo del aniversario, que ya lo hemos hablado varias veces. Y sobre todo, pues responderos las dudas que tengáis y todo. Ya daos cuenta que es muy difícil hacer un directo debate. Y siempre suelo hacer... A propósito, chicos, una cosa os quería comentar. Estoy en Master 2. Bien, Qué Arca. narices. Ojo, ya está rapidito. Estoy en Bien, Master 2. Arca. O sea, como que estoy a punto de llegar a Master 1. Son rachas. Sí, ya te digo. O sea, hay momentos que dices, no creo que suba ni de casualidad. Pero ya de momento, Master 2. No sé si continuaré con Super Heavy Samurai. La verdad es que jugaba y enseguida se me rendían. El deck es muy consistente, el que yo tengo hecho, ¿eh? Pero muy, muy consistente. Igual para mí Super Heavy. Sí, no, para ti tú te ríes de ellos, ¿no? O sea, le tiras un lavagol y para río, ¿no? Pero bueno. Son una terrible porquería, pero bueno. Ya. Pues con Super Heavy Samurai, Luis Arango. Hostia. Para que vean que se puede ganar con cualquier deck. ¡Ahora! Hombre, ahora Tan mismo... solo es suerte. En estos Tan momentos... solo es suerte. Y saber jugar. En este momento, según The Calle, es un deck... ¿Cómo te explicaría yo? Es un deck tier 1. ¡Wow! Según The Calle. No saben que existe la palabra Maxé, ¿no? No. Parece ser que no. Hola. Hola, Jaime. ¿Qué tal? ¿Alguien sabe cómo terminé yo aquí? Pues no tengo ni idea, pero escúchame una cosa, Jaime. Te escucha muy, muy mal. No, es que estoy al exterior. ¿Saben qué? Me conecto en un rato que estoy ya en mejor situación de audio. Vale, ok, compañero. Vale, perfecto. Vale, vamos a ver. Aquí me pregunta el compañero con qué deck llegaste a Maestro 2, tío Arkham. Pues con Super Heavy Samurai, SHS. Yo, como dije, no toqué mucho el juego. Es que estuve jugando otras cosas. Sí, dime, perdona, Juan. No, que estaba preparado para otras cosas. Tuve como un torneo de ajedrez y me consumió el tiempo. ¿Pero fue bien o qué? Fue bien, ¿no? Sí, me fue bien. Vale. Ahora, tío Arkham, manejarán las cartas del Branded. No se pueden pasar sus campos. Hombre, se pueden pasar. Hay Como tal, se que pasarlos. Lo que pasa es que... Sí, contéstale tú, Borja. Sí, no, a ver, como tal se pueden pasar los campos, pero Brande lo que tienes es que le limpias el campo y si no te lo cargas, pues tiene mucha recuperación. Mira, Branded para mí, el monstruo que más toca las narices es el Ice Hat, el Ice, la fusión de el Ice. Mirror Jade. Exacto, el Mirror Jade. Primero de todo porque lo destruyes y quieras o no, te va a destruir todos los monstruos cuando termina el turno y te deja el campo limpito para que él pueda hacer sus mierdas. Y eso es una putada muy gorda, la verdad. Ese monstruo es un Kaiju. Escucha, por mucho Kaiju que le tires, activa su efecto. Lo he comprobado, ¿eh? Sí, pero igual, le tiras un Kaiju, no hay problema. Ya, le activas el Kaiju y tal, te revienta el campo cuando termina el turno y luego ya, pues, en el próximo turno, que no tienes ningún monstruo en el campo, pues automáticamente, pues, él empieza a hacer sus historias y te hace OTK. Es una putada muy gorda, ese monstruo, pero muy, muy gorda. Para mí, si no tienen eso, no existen igual. O sea, realmente es un deck que no tiene, o sea, tiene buena jugada, tiene hasta recovery, pero no sabría decirte por qué no es tan consistente. O sea, ¿viste cuando decís lo tiene todo?
Ujú. A ver, un Raigeki lo desintegra, pero un Raigeki, cosas, tonterías lo desintegran. Pero eso no hace que un deck sea malo, ¿entendés? Pero me parece un deck, pero rogue total, ¿eh? Pues, Un rogue total. ¿qué deck, Por no sé qué ¿qué deck es, pero considerarías tú que es un deck brutal? Que sería un machacador brutal en estos momentos. a ver, no sabría decirte Gold Pride. Goldplay. Sí, sí, Gold Pride. O sea, no porque sea, porque es, ¿cómo puedo decirlo? Igual es un meme, Sí. pero lo sigo diciendo, para mí es un meme. Pero lo que pasa es que como cosas como Max E y todo eso, Ujú, se puede llevar, se puede llevar. En cambio, los otros no. ujú. A ver, Yo fíjate bien. siempre... Wilson Sí. Lugo lo que nos comenta, dice, Raigeki no lo mata, tienen su carta de protección, además se activa al Uber si se destruye una fusión. Sí, bueno, pero es una sola carta que te rompe todo el campo. Sí, sí tenés defensa, nadie está diciendo que no, pero es muy bajo, o sea, Ujú. realmente no te repones fácil. Es como cuando hablábamos con los Dragon Link. Los Dragon Link no se reponen fácil, pero sin embargo son consistentes, o sea, Ujú. pero no, eso no te va a hacer un tier 1 porque realmente cuando te quedas sin material, te quedas destruido. Sundar, ¿recuerdas ayer, y Borja, Sí. Juan, no lo sé si lo habrás seguido alguna vez, ¿recuerdas ayer que te dije que iba a ver los capítulos de Naruto? Yo no estaba Sí. ayer. Ah, bueno, estaba el otro, Está, pues. Escucha una cosa, Igual de Naruto que- me decís siempre eso. escúchame una cosa, hay una cosa que no tiene nada que ver de momento con Yugi, pero mientras va entrando la gente, ¿os habéis dado cuenta que tiene el poder más roto que he visto en ningún anime? ¿Cuál? O sea, ayer me quedé ¿Quién? alucinado con el capítulo. Empieza el entrenamiento con Kakashi Sensei. Joder, pues sí que has visto capítulos, ¿eh? Sí que has Empieza el visto. entrenamiento con Kakashi y resulta que le dice Kakashi que cada copia aprende algo. Y él puede hacer cientos de copias, coño. Si fuera un poquito inteligente este hombre, sería el ser más poderoso de la Tierra, de todos. Se va, manda a uno a entrenar con uno, manda al otro a entrenar con el otro, los otros a estudiar, los otros a no sé qué. Cuando termina el día, el tío sería súper sabio. Y así eso es lo que dijo Kishimoto, que dijo, si tuviese un poder sería el de los clones. Yo también, o sea, es increíble. O sea, yo me acuerdo ayer cuando lo estaba viendo y se lo decía a mi hija y le decía, madre del amor hermoso, pero es que, ¿qué es ese poder tan roto? Porque es que es aprender, o sea, mandas los clones por ahí a que aprendan cosas y al cabo del día, pues terminas con los clones y vuelven otra vez y tienes todos esos conocimientos. Si te das cuenta, también hay un poder muy roto que lo tenía el Sharingan, que era lo de copiar técnicas. Que eso parece ser que a partir de Shippuden dijeron, eso ya no importa, lo dejamos de lado y eso de que Kakashi pueda aprender cualquier técnica y usar cualquier cosa, eso ya no es importante. Hay muchas cosas que mientras va pasando la serie es como que el creador dice, se me ha olvidado. Sí. Pero no sé, muchas. yo me quedé todo alucinado porque, claro, mira que he visto animes de Dragon Ball, de cualquier cosa, de seres poderosos y tal, pero es que eso se lleva a la palma, o sea, es que eso es brutal. Bueno, el Dragon Ball de que con cada pelea que te volvías más fuerte. En Naruto, o sea, lo más gracioso de todo es que él puede mantener a las copias el tiempo que les dé la gana. Entonces, con lo cual, manda a cada copia a hacer cosas que puedes llegar a sacar, creo que hasta 1000 copias. Pues tú imagínate, al cabo del día, cómo puede por llegar el poder del Kyuubi. O sea, tú imagínate cómo puede llegar al cabo del día, pues eso, Pero día, entonces, ¿tú ya has visto la evolución del Rasengan? Aún no. Bueno, te queda poco. Aún básicamente, ha entrado el Bluebeard, o sea, ha entrado justamente ya lo que es la canción de Bluebeard, y se supone que
estaba entrenando, Tsunade ha parado a Naruto y lo ha mandado a no sé qué, de un ¡Al relleno! cementerio, no sé qué. El relleno. ¡Lo ha mandado al relleno! eterno. Y ahí va al relleno. Lo mandó. Exactamente, lo mandó al relleno. Lo mandado al relleno eterno. A ver, hay De una ahí que se cosa llame que... rellenuto. Sí, A ver, hay una cosa que es que Naruto generalmente no usa los clones de sombra, sino los multiclones de sombra. Son diferentes en base y demás. El clon de sombras usa una porción de chakra muy pequeñita del cuerpo. El multiclon de sombras es como si tú dividieras tu chakra en dos. Entonces puedes hacer miles y miles y miles, pero claro, está prohibido porque si te pasas, hombre, no sé tú, pero tu cuerpo a lo mejor te dice, necesito, ¿qué está pasando? No, pero a ver, él puede hacerlo porque tiene al zorro. Claro, sí, por eso. Escúchame, Si no fuera por eso, no. escuchadme. Imaginaros a Goku con ese poder. Goku con ese poder. Vamos. Cada clon Pues se va a hay entrenar. una cosa medianamente parecida. A mí Dragon Ball Super, la verdad es que lo que es la serie de Dragon Ball Super, exceptuando la música, no me gustó. Pero es que en el manga las cosas las hicieron muy, muy diferentes. Sí. Y cuando se están enfrentando el tipo verde, no Samatsu o algo así creo que se llamaba, pues el tío tiene escenas. Es que el manga es muy bueno porque tiene muchísimas referencias. Y hay un momento que se multiplica el Samatsu tantas veces, en el anime creo que eran por 4 o algo así, que había 4 Samatsu. No, aquí eran como 1000 o 10.000 Samatsus. Era una cantidad exorbitante. Y hay un panel que es idéntico al panel que estaba Goku y Vegeta mirando a todos los Metal Color en la película esa no canónica de Metal Color. Es Sí. idéntico el panel, la referencia. Y en el manga tiene los mismos poderes que Janemba de la película también. Entonces, es que en el manga me tiene un montón de referencias a todo el universo. Ya. A mí me sorprendió muchísimo, o sea, fíjate que no se me había ocurrido. Vamos a ver, yo veía que Naruto sacaba sus clones, se me liaban la de Dios y toda la historia, siempre le rompen todos los clones, no vale de nada la técnica realmente. Es como las bolas de Dragon Ball, que eso no vale para nada. Ahí estamos. Y entonces, con lo cual, ¿qué quieres que te diga? Bueno, vamos a ver, vamos a continuar con el tema. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Master Duel. ¿Cómo terminamos ayer? Ahora que lo pienso. Con Naruto. Aparte de Naruto, es que claro, los chicos no dicen nada, no sé cómo comenzar lo del tema de Yugi. A ver, podemos hacer predicciones, un poquito de predicciones. Pues a ver, yo desde mi punto de vista, una cosa que le tengo algo de miedo es saber qué es lo que pasa la semana que viene. Porque me parece muy fuerte de que en un juego, por una celebración, que la celebración que va a haber en Japón es una celebración del 25 aniversario por todo lo alto que está en el estadio, que es un estadio de los más grandes del mundo, que ahí toca Metallica, ahí toca Rammstein, todos los grandes grupos, seguramente Madonna también, han tocado en ese estadio y lo tiene alquilado Konami para Yu-Gi-Oh! Por un fin de semana. Que es una cosa muy grande. Y sí, sé que hay cosas de TCG. Vale, genial. Ya Konami ha dicho, no, estás hablando demasiado. Pues que es una cosa muy grande para que, aparte de lo que sería OCG, el formato físico, solamente vayan a dar cosas para lo que es Duel Links. Yo quiero tener la esperanza de que algo van a hacer para Master Duel. O sea, porque es que es el formato digital oficial del juego. Entonces, algo tendrían que hacer. Yo, por lo que he oído, es eso, de que lo estaba diciendo Mr. D en el Discord, que iban a hacer como una especie de torneito mostrando ciertos mazos. Entre ellos, como dijimos ayer, el de Quimera. A ver si se animan y entonces lo sacan ahora en el sobre de febrero o algo por el estilo. Porque la verdad es que yo veo... es que lo estuve hablando el otro día por el Discord, que Genshin es el Yu-Gi-Oh! Master Duel es el Genshin Impact y Duel Links parece ser el Honkai Star Rail. Un juego, ambos de la misma compañía, que da muchísimos regalos, muchísimas cosas
pero que no a todo el mundo le gusta, véase Honkai Star Rail con el combate por turnos y Yu-Gi-Oh! Duel Links con este formato Speed, y otro que es para un público más masivo, Master Duel o Genshin Impact, pero que las recompensas que dan son pésimas, que tratan fatal a su público y que prácticamente tienes que agradecer porque te den 1000 gemitas y te tienes que dar un canto a los dientes. Entonces, no sé si quieren ir por ese rollo hasta que la comunidad acabe explotando, porque no sé si te lo ha comentado tu hija, la comunidad de Genshin en China, que es la más grande del mundo, ha explotado completamente por la chulería de la empresa hacia su público, de que ha dicho, bueno, gente, que ahora que llevamos 3 años juntos, os vamos a dar 3 deseos. Traducido aquí, es como si te dicen que por 3 años de Master Duel te dicen 300 gemas. Vamos, una patada y abajo bastante grande. Se lo preguntaré luego. Sí, No, sí, sí. A ver, a tu hija, ayer cuando me preguntaste lo del Genshin y le dije esto, ella dijo, no, si no me extraña. O sea que ella ha tenido que oír hablarlo. Porque es que está sonando por todos lados lo que ha pasado. Y Master Duel, pues al final tenemos que tener esperanza a ver si la comunidad japonesa acaba explotando o algo y se levanta. Porque la comunidad de aquí, al final, por mucho que tú y yo nos quejemos, los españoles, los latinos, incluso los norteamericanos son un poquito más, pero somos 4 gatos en comparación con lo que es OCG. Entonces, o son ellos los que despiertan y dicen, oye, ¿qué pasa aquí? Que queremos más recompensa, que estamos metiéndole dinero, que estamos metiéndole cosas, que llevamos ya 2 años con el juego, haced alguna cosa, o si no, esto no va a cambiar. Mira, yo lo que pienso es una cosa muy... Es que, ¿cómo te explicaría yo? Que me he rayado, que se me ha ido la cabeza lo que iba a decir. A mí me quitan la luz, a ti te rayan. Iba a decir algo importante de lo que tú estabas diciendo precisamente, pero se me ha ido. Seguro que me vuelve enseguida. Continúa. Bueno, Juan Prada parece el típico villano sicario venido de Konami, ahí con la luz de vas a confesar todo. No, es que no. ¿Sabes qué? Se me quemó un poquito recién. Esta es una mala suerte. No, yo igual tengo la luz fatal, cableado, que hay que cambiarlo todo de aquí. Sí, no, yo tengo 2 foquitos nomás acá. Y no me voy a poner... Ah, no les mostré. A ver, disculpen, les muestro. Mira, este es mi... Ahí tengo otra computadora. Allá, bueno, allá tengo una notebook, pero está todo lleno de tonterías. Está bonito. Macho, ¿cómo lo tiene montadito? Yo tengo 2 computadoras, 3 con las notebooks. Lo tienes bien montadito, lo tienes muy, muy bien montadito. Claro, lo deja todas las luces apagadas, lo que se ahorra de luz lo tiene en consolas, en pantalla y en todo. No, lo que pasa es que tengo un equipo de luz y tengo otro equipo de sonido todo guardado. Y estoy usando estas luces blancas, que son buenas, pero es bueno. Estas que están ahí, pero se me quemó uno, mira. Vale, ya me he acordado de lo que tenía que decir, ¿vale? A ver. Vamos a ver. Le costaría mucho a Konami, me voy a decir una cosa, no pasaría nada, absolutamente no cambiaría nada lo que es el tema del juego. Si se le ocurraran y dieran, por poner un ejemplo, en vez de 1000 gemas, 5000 gemas. No les pasaría nada, no serían nada, no perderían nada realmente por hacer eso. Al contrario, ganarían posiblemente más adeptos al juego. Yo no creo que sea ese el problema. Exacto. Es un problema, pero a la vez uno dice, bueno, tiene que invertir. Vos tenés que tener ganas de jugar al juego. Yo no veo, al menos con los que hablo, muchas ganas no tienen. O sea, más de un evento no pasan. No, claro. Y el evento cuando se termina ya está. O sea, la gente, o sea, nosotros seguimos jugando porque nos gusta el evento al menos, ¿no? Claro. Pero mucha gente no. Directamente termina el evento y no hay nada más que hacer. O el evento Yo es lo que iba a decir, que realmente el problema no son dar la cantidad de gemas. Tú puedes dar 10.000 gemas, que pues sí, está guay, tienes un mes que dices, mira qué guay, tengo sobre entero gratis, pero el mes que viene vuelves a tener el mismo problema. O sea, el problema no son las gemas, el problema es que no hay contenido.
que solamente estás haciendo un evento al mes, tiene pinta que tal vez el mes que viene vuelva a hacer otro tipo de Copa KC de estas, como se llamen, de aquí, que es Ranked, pero más a lo bestia y más aburrido. Al menos eso es lo que dijo Di Calles, de que iba a hacer una cosa así por el estilo. Y claro, eso te lo acabas, incluso cuando es un evento bueno, porque el de este mes ni siquiera me ha parecido bueno. Incluso cuando es un evento bueno, pues te lo acabas y luego ¿qué haces? Tienes el Ranked, vale, te matas y llegas a Maestro 1. ¿Y ahora qué haces? Exacto. Es que no te queda nada más. Me ¿Qué es esto? pasa eso. ¿Ves eso? Yo llego a Master 1 y ya no tenés Y es nada que más que hacer. ni siquiera es divertido porque muchas veces ya cuando estás en Master 1 la gente lo que quiere es empezar primero, hacerse lo que serían las diarias e irse. Entonces, ¿qué pasa? Empiezas tú, el rival no puede pararte, se rinde. Ni siquiera te da tiempo a activar las 3 trampas. Claro, pasa, es como que todo empeora. Todo empeora estando en Master. O sea, te querés hacer un deck y no vas a poder hacer nada porque realmente están jugando memes para terminar las misiones, ¿viste? Y hay una cosa, para mí lo que sí que deberían de hacer es crear nuevos modos de juego. Cada 6 meses o mínimamente cada año, porque, a ver, sí que es verdad de que uno puede decir de que es mucho trabajo el hacer que un japonés abra bien los ojos y se ponga a trabajar. ¡Guau! Eso es mucho trabajo. Pero hacer eso, aunque sea una vez al año, nuevos modos de juego, pero no modos de juego de tienes un evento 2 semanas. No. Por ejemplo, imaginaos un modo de juego que esté basado en Duel Monster y que todos los arquetipos relacionados con este clase de personajes, con Weevil Underbolt, la Reina Insecto, la Polilla, el Rex Raptor, todos estos, pues estuvieran permitiendo y tuviese su propia banlist. O sea, tú, por ejemplo, a día de hoy ya nadie va a querer craftear Ishizu. Nadie, porque está prohibido muchas de sus cartas. Bueno, pues en este modo de juego, al menos limitadas a uno estarían. Aunque sea solo para este modo de juego. O sea, es que realmente es ganar dinero. Olla de la codicia, ¿quién la va a craftear? 3 locos en YouTube que quieran hacerse una especie de torneo anime raro. Pues en este modo, limitada a uno, puede estar. Y que tenga su propia banlist y que cada año vayan saliendo. Y si se añaden nuevas cartas relacionadas con este modo de juego, pues simple y llanamente vas actualizando la banlist. Y algo que estaría muy bien para vender estos mazos es que fuesen, pues no te digo a la semana, pero tal vez cada 2 semanas haciéndote un modo solo de los personajes de Duel Monster con un... No sé si has jugado algunos juegos de Dragon Ball que tienen muchos what if. De qué pasaría si Krillin no hubiese hecho no sé qué. Pues imagínate, ¿qué pasaría si Weevil Underbolt pues hubiese ganado a Yugi? Y al final pues estás manejando en un what if la historia de Weevil Underbolt ganando a Yugi, enfrentándose luego contra Mai, llegando a vencer a Pegasus y luego en Ciudad Batalla, en la final contra Rex Raptor, pues porque también ha conseguido llegar hasta allí y ganándolo todo. Simplemente haciendo esas tonterías. Aunque no me muestres, fíjate lo que te digo, porque sé que esta gente tiene un palo metido por el culo y odian el anime. Aunque no me muestres escenas del anime, que se vea la baraja y que se esté enfrentando pues a una baraja de Yugi, a una baraja, pero de Yugi modernizada. En plan, si te estás enfrentando a Yugi, pues imagínate, te estás enfrentando a un Yugi basado en Quimera, con los ilusionistas y demás. Te estás enfrentando luego a Red Raptor con las cartas modernas que tiene Red Raptor. Te enfrentas a Marik y tiene el dragón al lado de Ra, con el modo esfera, con el Fénix, con las magias, con todo eso. Eso estaría muy guay y haría que mucha gente, sobre todo fanáticos del anime, entrasen y aunque no les interese el ranking, porque dicen, estoy hasta los huevos del Brande, estoy hasta los huevos de las Labyrinth, de los Managi, de los Super Geisha, estoy hasta los huevos de todo eso. Pues te juro que mucha gente se metería solamente para entrar en ese ranked. Eso podrían hacerlo. Y es que en otros juegos suyos han hecho cosas parecidas. Es que yo lo que no entiendo es por qué alejar tanto a Master Duel del anime. Cuando la realidad es que Yu-Gi-Oh! Tiene problemas, lo hemos estado hablando en otros directos, tiene problemas desde el día 1 de ser un juego de cartas muy mal planteado, pero muy, muy mal planteado con respecto a otros. Y que si ha conseguido estar sobreviviendo e ir mejorando, ha sido porque había un fandom enorme que decía, joder, es que el Kaiba, es que el Mari, es que la Mai Valentine, es que como mola el Jaden, es que el Motoloca del Yusei. Y es por esa tontería que la gente se ha ido metiendo. En la era Arc-V, mucha gente puede odiar los péndulos, pero al menos aquí en Madrid,
yo recuerdo, había un montón de gente que le encantó Arfai y que estaban entrando al juego. O sea, es una cosa que atrae a la gente el anime. Entonces, intentar separar Yu-Gi-Oh del anime es un fallo. Pero muy grande. Primero de todo porque salió antes el anime que las cartas, o sea, las cosas Sí. como sean. Luego ya sacaron el tema de las cartas y tal porque la gente, pues, existía Magic, porque creo que antiguamente solamente existía Magic, ¿no? En Y plan, alguno otro, pero que no tenía tanto fandom. exacto. Entonces, con lo cual, pues, la llegada de Yu-Gi-Oh! Pues fue bastante buena. A día de hoy está considerado posiblemente, creo que es el número 2 en el puesto. El primero es Magic y el segundo sería Yu-Gi-Oh! Luego ya está Bueno, Pokémon. en Occidente al menos, no sé si en Japón también estaba... Hay otros que están un poquito más de moda, como el de One Piece, el de Digimon ha renacido mucho de sus cenizas y está teniendo muchísimo éxito. Sobre todo sé que en Sudamérica hay un montón de gente que juega al de Digimon. En parte es más que nada porque ha ido cuidando más al fandom. Es que esa es la realidad. Tú cuando descuidas al fandom, pues, a ver, ¿cuál es la edad media que tiene el jugador de Yu-Gi-Oh? Entre los 20, 40 o incluso más. Entre 20 y 40 o más. Esa es la edad, fíjate, es que esa es la edad media que tiene el jugador de Yu-Gi-Oh! Ya no vas a un torneo, alguno verás que digas, tiene 18, tiene 15, tiene 13 años. O sea, yo estaba compitiendo con menos de 10 años, iba a torneos y tenía menos de 10 años. Y había un montón de gente de mi edad y gente eso que tendría 15, 17, también había gente mayor de 20, de 30, pero en su mayoría era gente joven. ¿Qué pasa con la gente mayor? Si quieras que no, pues me gusta Yugi, pero es que tengo que estar con el hijo. Me gusta Yugi, pero es que tengo que currar. Me gusta Yugi, pero es que está muy caro y no puedo competir. Van poniéndose trabas y al final habrá gente mayor que nos seguimos quedando, pero en términos generales, si no se renueva un juego, se acaba muriendo. Y por eso Digimon, que sigue renovando, se ha ido, porque estuvo muy mal Digimon y prácticamente se ha reinventado. Y eso la gente lo ha visto. One Piece, que todo el mundo conoce One Piece, pues sacas un TCG de One Piece, pues joder, es el número 1 más vendido de mangas a nivel mundial. Pues mucha gente se ha metido también en el de One Piece. Y yo lo he visto un poco y, siendo sinceros, es una mierda comparado con lo que iría siendo Yu-Gi-Oh! Magic. O sea, Pokémon todavía, pero el de One Piece es que lo veo una caca, así de claro. Pero aún así, Dragon Ball también. Por el fandom que tiene, sí, pero por el fandom que tiene tanto Dragon Ball, que Dragon Ball, fíjate, realmente Z, que fue lo realmente potente, acabó. Sí. ¿Pero qué dijo la empresa? No, vamos a hacer GT. ¿Qué dijeron? No, hacemos luego X películas. No, hacemos un corto animado. No, hacemos no sé qué. No, ahora hacemos Dragon Ball Kai. Ahora hacemos Dragon Ball Super. Continuamos con el manga. Sacamos películas cada 2 años. Claro. La gente está atenta. Sigue vivo. Es algo que sigue vivo. Pero Yu-Gi-Oh! Pues si tú hablas con chavales jóvenes, cada vez menos gente va a saber lo que es Yu-Gi-Oh! Sí, no, hay mucha gente que no lo sabe. Aún más, mi primo, por ejemplo, el otro día estuve en su casa y yo le dije que mi canal iba de esto, ¿no? Iba de Yu-Gi-Oh! Dice, pero tú sigues Yu-Gi-Oh! No me digas que tú conoces Yu-Gi-Oh! Le digo, hombre, pues sí que lo conozco, ¿no? Solo un poco, ¿no? Llevo muchos años. Y le sorprendió, ¿no? Le sorprendió que yo conociera Yu-Gi-Oh! Es que esto ya se está convirtiendo como quien coleccionaba los mangas de Spider-Man o bueno, mi padre, el Capitán Trueno. Yo coleccionaba cómics de Spider-Man. Más aún, tengo toda la colección, pero tengo en un armario que se lo están comiendo las polillas, vete tú a saber, pero bueno, no tengo dónde ponerlos. Y tengo toda la colección de Forum. Pues estas colecciones antiguas, pues... Sí. Ha entrado gente nueva porque Spider-Man cada 2x3 se va renovando. Marvel se va renovando cada 2x3. Nos puede gustar más o menos, que metan ciertas ideologías o lo que sea. Pero la cuestión es que se va renovando para la gente nueva. Yu-Gi-Oh! La única renovación que ha tenido ha sido decir, paso de todo, me quedo en Japón, creo los Rush Duel y ya no quiero solucionar el juego porque hay ciertos problemas que existen y no quiero solucionarlos. Me meto a crear los Rush Duel, se queden solamente en Japón y ya está. Eso es lo que ha decidido, o sea, cerrarse en banda como si fuese, yo que sé, el Tokugawa de que cerró todo Japón. Quiero recalcar una cosa respecto a Spider-Man, y es que Spider-Man, no sé si lo sabréis, ha influido muchísimo en lo que es los cómics, sinceramente. Primero de todo, porque
fue el primer cómic, fue el primer héroe que tuvo, que perdió, realmente, que perdió algo, ¿no? Que perdió algo importante. Siempre los héroes ganaban, siempre, no había ningún problema, se enfrentaban contra el malo, ganaban, tenían una historia, todo era súper bonito, todo era súper happy, hasta que de repente el Duende Verde mató a la novia de Spider-Man en el puente. A la Gwen Stacy. Bueno, que realmente lo bueno del cómic es que te deja ahí con la duda de ¿lo ha matado el Duende Verde o lo ha matado Spider-Man que le ha partido el cuello? Le mató Spider-Man. La mató Spider-Man, confirmado. La mató Spider-Man cuando le lanzó la telaraña, le rompió el cuello. Y aparte que incluso cuando está cayendo en lo que es en el cómic, se ve que cuando la coge que hace ¡clac! Se oye el crujido del cuello. O sea que vale que Spider-Man al final mata al Duende Verde, pero Spider-Man perdió ahí. O sea, en esa batalla él perdió, porque perdió a lo que más quería en ese momento. Y fue un cambio total, radical en todos los cómics. A partir de ahí empezaron a pasarle cosas a otros personajes de cómics, porque vieron que funcionó. O sea, que fue un exitazo lo que es la muerte de Gwen Stacy. Vamos, aún en día está muy reconocido ese cómic. No, estuvo muy bien la parte de la interpretación de Andrew Garfield, en la de los 3 Spider-Man, cuando hacen lo mismo que en la película de Amazing Spider-Man 2 cuando muere Gwen Stacy, pero sí, con la otra, con la nueva MJ. Que la salva así y dice, ¿estás bien? Le dice ella a él y dice, sí. Pero claro, el espectador sabe por qué es. Pero es que, vuelvo a repetirlo, han intentado hacer... Vamos a ver, yo me sé toda la historia de Spider-Man y yo he leído todos los cómics, vamos, me lo sé prácticamente todo. Pero han intentado hacer algo en el cine que ni se le acerca, sinceramente. Si lo hubieran hecho como tocaba, yo creo que hubiera sido mucho mejor. Pero vamos a ver, están bien, están entretenidas, las películas están entretenidas, se pueden ver, pero si se hubieran basado mucho más en el cómic y hubieran sido más fieles, por ejemplo, la muerte de Gwen Stacy, que sale en Amazing Spider-Man, en la segunda parte, me dejó diciendo, bueno, es que... Es que estoy pensando que ahora estará la gente en los comentarios diciendo, pero ¿no era un debate de Yu-Gi-Oh? Exactamente. Bueno, de vez en cuando sabes que nos rayamos. Antes nos hemos rayado. Como ha salido el caso de Spider-Man, pues es bueno. Pero sí, hablando de las películas, creo que fue muy mal hecho. Se gastaron todo el dinero y al parecer jodieron Brains con lo que se gastaron en, creo que era Dark Side of Dimension, la película esta última de Yu-Gi-Oh! Pero es que yo la vi muy mal hecha. O sea, espectáculos. ¿Sabes por qué la vi mal hecha? Porque no entendía qué pasaba. O sea, era Yugi decía, activo no sé qué, pum, y Kaiba, no sé qué, activo tal carta, y aparecía el Chaos Max. Y es como, ¿pero cómo lo ha invocado? O sea, simplemente cogió, activó la magia ritual y estaba el Chaos Max. Luego tú te vas y te tienes que leer de que, claro, es que desterró un Blue Eye del cementerio. Eso para la nueva gente que quiera unirse y ver cómo es la película, dice, ¿qué está pasando? No me entero de nada. Pero este juego que es simplemente invocar cosas y ya está, es que no tiene ningún sentido, porque es que no explicaban nada de la película. O sea, si querían atraer a nueva gente, incluso gente antigua que tal vez lo había dejado, se estaban quedando diciendo, no están diciendo qué está pasando en el duelo, no explican las cartas, simplemente activan sin más. O sea, a mí me pareció muy mal hecho eso, y fue un fracaso en Japón, la de Dark Side of Dimension. O sea, como película anime, fue bastante fracaso en Japón, y lo curioso es que como película anime fue medianamente exitoso en Sudamérica, pero lo que es en Japón fue un fracaso total. Porque es eso, a la nueva gente no lo entendía. Bueno. Es que sabes lo que pasa, intentaron hacer algo mejor. Álvaro, ¿no? Un momentito. Sí, Juan Prada, adelante. No, que a su favor tiene que es una película. Si fuese una serie cortita al menos, tendrías más tiempo para explicar todo. Vos imaginate que tenés que terminar un determinado tiempo y para explicar todo lo que tenía que hacer. Es más o menos haber añadido unos 25 minutos más de película.
Y Es sí. lo típico de quiero ahorrarme dinero y acabas jodiéndolo. Y fue un fracaso en la taquilla japonesa. Capaz que esos 25 Llegan a gastar un minutos poco más. se duermen. ¿Entendés? También es así, ¿viste? ¿El O qué? sea, por ejemplo, complicado. las de Dragon Ball, incluso gente que no había visto Dragon Ball, la de Broly fue un éxito total. Tanto en Japón como en todo el mundo, la de Broly. Hombre, claro, Sí. porque el personaje es muy querido por el fandom. O sea, No, pero hay gente nueva que, o sea, yo veo gente joven que le gusta Dragon Ball. Y esa gente joven ni de coña ha podido vivir en su momento Z, ni ninguna de las películas de Z. Lo ha tenido que ver luego. Yo tenía que decir lo de la película esta de Yu-Gi-Oh! Que lo que intentaron realmente es hacer otro final más, ¿no? Pero es que no se puede. Yo no habría intentado tocarlo, o sea, ponerla como final nuevo, porque el final de Yu-Gi-Oh! El final de Yu-Gi-Oh! El final ¿Qué pasó? está considerado uno de los mejores finales de anime que ha habido. O sea, el final de lo que es la serie de Yu-Gi-Oh! Está considerado uno de los mejores finales que hay. Es Por que, eso en primer lugar, ¿por qué aparece Yami Yugi? Aparte que a mí la aparición de Yami Yugi me parece que lo que hace es menospreciar al personaje de Yugi. O sea, se supone que Yugi había vencido al faraón, pero al final necesita la ayuda del faraón para vencer al otro. O sea, lo que te da a entender es, sí, le venciste, pero porque conocías todo el deck del rival. Si no, no llegas a vencerle. O sea, le dejó muy mal al protagonista. Y Seto Kaiba, a ver, en el anime más o menos ya había madurado, ya decía, quiero montar mi parque de atracciones con no sé qué, mi parte más empresarial, pues sí, me ha ganado todo eso. Y aquí, pues parece una novia súper tóxica, en plan de, no, es que a mí no me ha ganado el faraón, ¿eh? A mí no me ha ganado. O sea, yo tengo que enfrentarme otra vez contra él y voy a matarme, irme al Nirvana de Egipto para poder enfrentarme contra él. Y es que parece una novia tóxica, es como, pero déjale, que está muerto, que no le dejan ni estando muerto. No, se va literalmente al pasado solo para. Yogi, faraón, venga, vamos a ver. Duelito, me lo debes, perdón. ¿Qué narices? Sé que tienes dinero, pero no puede ser, no puedes ir al pasado y romper las líneas temporales. Yo me imagino, Kaiba, tendrás dinero, pero lo que no tienes es una máquina del tiempo, jaja, me voy. Y Kaiba dice, ¿que no? Pero me pareció, la interpretación de Kaiba era volver otra vez al pasado. Era otra vez volver a un Kaiba que toda su evolución no había servido para nada. Otra cosa que no me gustó es que cortó el canon de GX. ¿Qué pasó con esto? Por ejemplo, en GX, para más o menos esta época en la que transcurre la película, Joey Wheeler ya era uno de los mejores duelistas del mundo. Y aquí es un puto pringado que tiene que estar vistiéndose de perrito y trabajando para el Duke Devlin. Es como, tronco, pero ¿qué ha pasado aquí? O sea, han querido quitar todo el canon de GX, han querido hacer otra cosa completamente diferente. Para mí fue joderla. Siempre se dice que cuando algo tiene un final medianamente bueno, intentar continuarlo es al final cagarla. Luego más el tema de cuando se supone que acaba la tercera temporada, que se van a enfrentar Yugi y Joy, que no se sabe lo que va a pasar, que se sabe que luego al tiempo se sabe que gana Joy. Porque ¿quién tiene la carta de Dragón Negro? La tiene Joey. Entonces, bueno, pero técnicamente es que quien la tiene es Joey, pero no en el canon. Porque lo que viene después es la saga de Oricalcos, que no es canónica, la saga de Kaiba, que no es canónica, o sea que técnicamente en el manga lo dejaban como, bueno, pues pasa esto, y no se sabe qué pasa. Sí, se sabe que se van a enfrentar y no se sabe, y es lo que le dice yo, y dice, si tengo que ganar la carta, te la ganaré en un duelo, si no, no la quiero. Y es como pasa. Imagínate si fuera así. Yo fui casi gana Maric, ¿eh? Bueno, pero solo tenía que decir ataco y ya había ganado. Sí. Y en cambio, Yugi nunca llega a vencer a Maric. Yugi lo que hace es derrotar a la parte maligna y la parte buena dice, bueno, venga, me rindo. Pero no le derrota. Y una carta súper rota, en plan de, bueno, me quedo sin monstruos en el deck, me quedo sin nada y te destierro al único bicho que ya vimos sus protecciones, seamos sinceros, que, ala, se va desterrado contigo. Adiós.
Voy a decir una cosa y Sí. yo vi la película y no me acuerdo que Yugi volviera a convertirse otra vez en el faraón. Primero de todo porque era imposible que se No, convirtiera. aparece sin más, que es lo peor, es que simplemente aparece. Es que Sí. no debería ni de aparecer. Se supone que él ya se mete en el mundo de los muertos. Ya, Al ya, final- pero al final, cuando están contra Igami y no pueden derrotarle, de repente, ¡pum! Cae como un rayo dorado, aparece la figura del faraón, hace así, ¡pum! No dice nada, invoca a Majado y gana. Que vuelve a hacer otro fallo. Es que creo que además esas cartas, a no ser que tú estuvieses viendo leaks y demás, no sabían los efectos. Simplemente hace así, ¡oh! Invoco. Bueno, no dice nada, hace así, lo invoca, ataca y ya ha derrotado. Y es como, bueno, pero ¿qué ha pasado? No, sí, Tan para la gente que no tiene difíciles. una idea, pues no se entera de nada, ¿no? No se enteraba Es de que nada. creo que esas cartas ni siquiera eran oficiales. La gente que se había liqueado la película y demás sí podía saberlo, pero la gente que fue a Japón era como, ¿pero qué está pasando? A propósito, quiero comentar una cosa, que cuando salieron las cartas, las primeras cartas, no disfrutamos la primera regla del juego, que era que podías invocar al dragón blanco de ojos azules sin necesidad de nada. O De sea, sacrificio, sí, como en la saga de Pegasus, sí. ni nada, pero vamos a ver, que cuando salieron las cartas, que hay mucha gente que se pensaba que Es que era de Bandai Namco también. al principio podías invocar sin sacrificar, nunca se ha podido invocar sin sacrificar en las cartas físicas. O sea, siempre Sí, sí que se ha podido. En el primer torneo que hubo de Yu-Gi-Oh!, que técnicamente era de Bandai Namco, pero lo estaba organizando Konami, fue una colaboración. Fue un desmadre total. Encima, el cómo transcurrió el torneo fue un desmadre. Fue también en el Tokyo Dome que hacen este fin de semana, bueno, el próximo fin de semana. Y ahí sí que se podía. Luego vieron que era un desmadre total las reglas que tenía el juego. Bandai Namco además dijo de que pasaba del tema y Konami absorbió todo Yu-Gi-Oh! Y ya dijo, vamos a cambiar las reglas y ponerlo esto un poco más serio. Pero que yo sepa, las cartas cuando salieron ya venían con... En Occidente, pero el primer torneo fue solo... No habían ni salido en Occidente, porque era de Bandai Namco las cartas. No eran ni de Konami, de Bandai Namco. Eran de Bandai... Vale. Pero yo claro, yo tenía entendido por lo del tema de Konami, las cartas que sacó Konami, que fue a partir de ahí cuando hicieron lo que son los... Es que realmente las reglas que conocemos de Yu-Gi-Oh! No las crea Takahashi. Las reglas que conocemos de Yu-Gi-Oh! Las creó Konami y fue hablando con Takahashi que ya fueron cambiándolo y en la saga de Kaiba se fue cambiando. Yo nací en la saga de Kaiba, si tú te acuerdas, los monstruos de fusión no podían atacar en el primer turno. Y los monstruos de unión o monstruos que se habían unido contaban tantos sacrificios como los monstruos unidos. El XYZ se unía y eran 3 sacrificios, porque invocaban a Obelix con eso. Ya. Entonces todavía tenía otras reglas y no fue hasta ya el final de todo eso, en la saga ya del faraón, de Orichalco, todo eso que era relleno, que ya sí todo eso era con las reglas oficiales. Cartas que igual no habían salido, pero usaba la regla oficial. La pirámide de la luz. Yo vi esa película, no estuvo mal, yo la vi muy... A ver, cuando eras crío estaba bien, tú la ves ahora y es como... Hombre, lo bonito que hicieron de... Cuando sacan el dragón, al último dragón, como tal, lo sacrifico para sacar un bicho que tiene el mismo ataque, que se autodestruye para, no sé, destruir una carta en el campo. Sí. Vale, dices es fuerte. Pero es que luego vas a lo siguiente y es como... que el villano ha hecho que literalmente las cartas de monstruos se convierten en reales. Y para quitarnos esta carta que no destruya la continuidad del anime, vamos a hacer que active su efecto y se destruya a sí misma la carta. Claro que sí, claro que sí. Por esa lógica, el Joy ya no debería ni tener a Siegfried, porque fue destruido. No debería ni tener, pero esa carta es la que se fue, el resto no. Sí, creo que le gana, que gana al malo de esa manera, me acuerdo yo de algo de eso. Es que, claro, para mí, fíjate, no digo que sea buena, ninguna película de Yu-Gi-Oh! Me parece buena, pero la que me causó más sentimientos fue la de Lazos a través del tiempo, en la que era contra Paradox, que aparecía Yugi, Jaden y el faraón, y Yusei. Para mí, no digo que sea buena, pero sí que me parece que es la que transmite más sentimientos.
A mí me parece un espanto porque los otros personajes no me gustan. Pero... Vaya. Ya de ni el Yusei no te gustan. No, no me gustó ninguno. Los vi todos Pues, y no me gustó ninguno. escúchame una cosa, Yusei dice la gente que es un personaje que posiblemente haya mucho fandom que le guste más que el propio faraón, ¿eh? Vamos a ver, el faraón es el faraón, ¿no? Pero Mi favorito es Jaden. el tuyo es Jaden. El mío es Jaden. ¡Espanto! Es el peor de todos los que están ahí. Como me digas que Jaden es peor que Yuma, tío. Prefiero el de sexo. ¡Venga ya! Por Dios. No, Es que Disculpen, seamos gente sinceros. de público, disculpen al joven Juan Prada, no sabe lo que está diciendo. A ver, seamos sinceros, prefiero a Playmaker, que literalmente no ha tenido derrotas y por lo menos se explica que, me saco las cartas, sí, pero por skill. Pero se las saca, ¿sabes? No, pero Que encima Playmaker estamos hablando no te de que- ganaba de aburrimiento. Pero por lo menos se explica el por qué saca sus cartas. Sí, Porque sí, luego sí, tienes, sí, luego Borja, tienes sí. a Yusei, ojo, que dice, sí, es que necesita tal carta, necesita tal cosa. Y ves que empieza a robar. Bien, tengo una carta de robo. ¿Ves? Y roba y es como, vamos a ver, en la tercera hicieron de que él fuera en plan de, no, si roba perfecto. Puedes dejar de robar perfecto. En la primera temporada y segunda no robabas tan perfecto. Pero que Borja, que yo Posible. sé muy bien que en Brains explicaban el efecto de las cartas, lo sé perfectamente bien. Te activaban una magia de campo o una magia continua y te explicaban lo que hacía. Y es como, qué bien, sé lo que hace la carta. Pasaba un turno, se volvía a activar el efecto y te explicaban todo el texto de la carta, que te habían explicado de 5 minutos. Pero ojo, pasaba un turno y se activaba el efecto de la magia continua y te la explicaban entera igual que hace 5 minutos. Y es como, joder, que a mí me es más divertido, ¿no? Y la gente se explica que por qué fracasó. Es que era relleno por relleno, te alargaban el capítulo explicándote la magia. Yo es que lo recuerdo, el combate de Revolver contra Playmaker, que activó una carta magia continua y una carta de campo, y el Revolver se la pasó constantemente leyendo sus cartas, y es como, ¿pero qué quiere vencer al Playmaker de aburrimiento? Que ya todos sabemos la carta. Pasan de capítulo, oh Dios mío, pasan de capítulo, otra vez a explicar todas las cartas con textos así de gigantes, explicarlas, que me las has explicado en el capítulo anterior, da igual, tengo que volver a explicarlo todo, y cuando pasen 5 minutos y pasemos de turno, te lo voy a volver a explicar todo. Es la única serie de Yu-Gi-Oh, fíjate que me ha acabado Seven, es la única serie de Yu-Gi-Oh que no he conseguido acabar, la de Brains. Y la anterior, la de los péndulos, que era Yuya, ¿no? Se llama el personaje. Yo esa me la acabé saltándome parte, en plan ahí yendo, adelantando capítulos. Esa no era la de la que se juntaban los multiversos y tal, que era... Esa para mí fue la que tenía la mejor premisa de todas las series de Yu-Gi-Oh, pero que no supieron manejar. Sí, o sea, el final... Empiezan a mezclar personajes de 5DS... Luego también a los... No, pero no es solamente el final, Borja, es a partir de la era 5. Final, mira, el final, no creo que sea un spoiler para nadie, es Yuya tiene que conseguir que el bebé que ha recogido al zar malvado sonría. Vamos a ver. ¿Qué narices está pasando ahí? Es estúpido completamente. Fíjate que es lo mismo que hicieron... Es lo mismo, no, pero si te das cuenta, Borja, es lo mismo que hicieron en GX al final con Jaden, pero en uno se tiran 20 capítulos y en el otro 2 capítulos enfrentándose a Yugi. Ya está. Exacto. Es la diferencia. No, pero es que además es que hasta la premisa es estúpida en el sentido de que un bebé sonría viendo un duelo de cartas que no va a entender ni siquiera. Y que cuando invoca, y que lo más gracioso es que invoca a los 4 dragones y se pone a llorar. ¡Qué narices! ¡No tiene leche! ¡Quiero leche! Luego también el final el final de GX no tiene mucho sentido. El final, porque que se enfrente Jaden contra Yugi Moto, es que no tiene sentido porque, vuelvo a repetir, es que Yugi ya no está. O sea, el faraón ya no está. No, pero es que iba al pasado. No. Iba al pasado. El pasado de la... No es un pasado, ¿no? Ojo, no es un pasado, es como pues una simulación. Un sueño o algo así. Un sueño. No es un sueño, es como que
Un sueño. Kuribo alado tiene el poder de generar una realidad alterna, algo así para enfrentar. Es como, ¿qué mierda tiene el A Kuribo mí no me alado? gustó el duelo, sinceramente, a mí no me gustó el duelo porque no vi a Jaden usando todo su poder, o sea, es como, uy, voy a perder, ataco a Slifer y es como, hola, literalmente, te digo la estrategia para derrotar a Slifer. Pasa de turno, ya está. Cuando un dios egipcio se invoca de manera especial, se tiene que ir al final de la batalla, ya está, pasa de turno. El pavo este, el Yugi, tenía tropecientas cartas que no podía invocar en la mano. Pasa de turno y ya está, se ha ido el Slifer. Sí, tu campo no es el mejor ni el de Yugi. El duelo continúa. No. ¿Qué dice? Joder, no podemos poner que el Jaden, sin haber mostrado todo su poder, que venza al Yugi. Ataca a Slifer. No, pasa de turno, ya está. Pasa de turno y se va el Slifer. Y he visto un montón de vídeos intentando decir que no, que Yugi ganaba porque es una invocación por sacrificio y que Slifer no se va. A ver, perdón. No, es por sacrificio. Slifer lo pone en toda. Que por ley tienen que ser 3 sacrificios. Incluso aunque la carta del ataúd te dijese invoca por sacrificio desde el cementerio, tendría que hacer 3 sacrificios. Hizo 2. Era una invocación especial de toda la vida. Esa carta siempre ha sido una invocación especial de toda la vida. Se iba al final del turno. Es que el efecto de esa carta, porque no es por sacrificio, es que es invocación especial, es como dice Sunda, es sacrificas un monstruo lanzador de conjuros e invocas un lanzador de conjuros desde el deck. Ahora, que él haya cambiado el cementerio, cementerio también se puede. También sí, pero deck, cementerio, mano, también. Pero da igual. Que él haya cambiado el texto a bestia divina no quiere decir que no se haya invocado de manera especial. Se ha invocado de manera especial. Ya está. Punto. Entonces iba al final del turno, no se había visto la Super Poli usarla Jade. O sea, lo peor ya no es la Super Poli, es que ni siquiera se vio que usase al Kuribo alado. Lo tenía en la mano al final, pero ni lo usó. Es como, pues una porquería de duelo. Es que toda la última temporada de GX es como, no sabemos cómo acabar la serie y queremos hacer la era sexual. Para mí GX es muy buena la segunda temporada, la de Sartorius, con todo lo de los Destiny Hero y demás, y la tercera temporada. El resto me parece la primera vez. Y la última es malísima. Lo mala hasta decir basta. Sí, no. Y bueno, lo del tema de Yugi, la de Yugi Moto, la normal, a partir de la tercera temporada, cuando termina la tercera temporada, todo es... Para mí, personalmente, mi saga favorita es de relleno, que es la de los oricalcos. Sí, me parece la mejor saga. No está mal. Y la que tiene la mejor banda sonora, que manda cojones. Es que tengo incluso la banda sonora de cuando invocaba a los 3 dioses egipcios, en plan enfrentándose contra Leviatán. Es una pedazo de banda sonora. Y es como, joder. ¿Y es una saga de relleno? No, y además... Calabozos y dragones. Sí. Bueno, también digo, la de oricalcos. Tengo el Calabozos y Dragones de casa. Hostia. ¿El calabozo? Sí, el de Yugi. El que era contra Alejandro Magno, ¿no? El producto que vendieron, sí, tengo todos enteros. Hostia. Hay que comprar. Es que luego se cae otro que me sacaron de dados. Ese es el de los dados, ¿no? El que no, hay otro. ¿Es el de los dados? Sí. Ah, vale, sí. Es que hay uno de GBA también. Hay un juego GBA de eso. Tendré que bajar. No lo hago porque tengo que bajar al galpón para mostrarlo. Bueno, lo que iba a decir, de la saga de los calcos, hay una cosa que metieron que es muy interesante, que es una mecánica que podría haber sido bastante interesante respecto al juego, que es que puedes llenar la zona de trampas de monstruos. Entonces podías ya tener 10. A cambio, la magia esa te restringía el extra deck. Pero claro, imagínate llenar... No, te restringe el extra deck en la vida real. Porque en lo que era el oficial, el Rex Raptor, recuerdo que hacía una polimerización. Cierto. Invocaba el monstruo que va a salir ahora. El que va a salir ahora invocaba. Solo que ahora le han cambiado el efecto y lo han puesto mucho mejor, pero es el monstruo que va a salir. El dinosaurio nuevo. El peor juego de Yugi es donde entrenas un monstruo para que evolucione. ¿Qué juego es ese? A propósito, el Forbidden Memories, que es el que habla mucha gente de ese juego, ¿por qué todo el mundo dice que es el mejor juego de Yugi que salió? Nostalgia. Nostalgia pura, no hay más. Es una mierda de juego, es una horrible.
Es el Mira. peor juego de Yu-Gi-Oh! Casi. Hay un juego, y te lo voy a comparar con él, que es también para ordenador, Ujú. si no me equivoco, que es como si tú tienes las cartas y las mueves como si estuvieras puesto en un tablero de ajedrez. Vale, te las vas moviendo. Ah, sí, sí, sí. Bien, vale. Ese, dentro de lo que cabe, no está mal, porque al final del día tiene sus cositas, tiene... El Forgiven Memories es literalmente un... A ver, ¿qué estoy haciendo ahora mismo? Ah, espera, que esta cosa se fusiona con esta. Ah, que esto se supone que es dragón. ¿En qué momento es dragón si no puedo ver ni la descripción de la carta? No, ¿Qué, es el qué poder narices? Para, No, es para como mí, muy un confuso juego que le tengo muchísimo cariño de Yu-Gi-Oh! Sé que se inventaban las reglas, era las cartas sagradas y su continuación. Ahí se inventaban completamente las reglas. Era una cosa diferente. Era, por ejemplo, los monstruos de ensueño ganaban a los monstruos de oscuridad. Monstruos de ensueño era un atributo sí, que no, se no, lo he inventaron. jugado. Pero me parecía muy divertido el de las Es cartas muy sagradas. divertido. Muy, muy divertido. Y la continuación, Rechef el Destructor, que no es tan famoso porque inventan una trama completamente nueva, pero también es muy buena. También. No, ya te digo, es muy divertido. Lo he jugado y te puedo decir, el sistema de coste es terriblemente horrible. Es como, ¿terrible? ¿Qué narices? Porque se les ocurrió. Pero realmente, una vez encontré un cheat de dame 10.000 de coste, me puedo hacer cualquier mazo que quiera, ya está, vámonos. Y la verdad que el mazo más barato que hay, que te cuesta unos 3.500 de coste como tal, es de trampas. Y fuera de bromas, funciona. Yo lo del coste no lo veía malo porque intentaron añadir una especie de elemento RPG que el coste era como subir de nivel. Tú te ibas enfrentando a duelistas e iba como subiendo tu nivel y así también podías meter mejores cartas más poderosas. Era intentar hacer eso, igualarlo al anime, de que tú en el anime ves al típico pringao de que no tiene las cartas más poderosas, no tiene un Raigeki, no tiene un montón de cosas. Entonces era de, no, es que tú eres un pringao y si quieres tener Raigeki, si quieres tener Plumero de la Arpía, tienes que ser un gran duelista, tienes que subir de nivel. Entonces intentaron hacer ese rollo RPG. No sé, creo que era original, no fue lo mejor. No fue lo mejor. Al final era un poco cansino, pero podrían haberlo intentado más veces y no estaba del todo mal. Mira, el problema del coste, porque es muy así, era que por duelo ganado te daban 5 de coste. Llegué hasta Marik y tenía 2.400 de costo. El mazo más barato era de trampas, 3.500. Tengo que literalmente hacerme otros 100 duelos más. Y aún no me daba para alcanzar hasta hacerme el mazo más baratito. ¿En serio? Al final lo mejor... O sea, yo creo que al final estaba hecho para que tú vencieses a los rivales cambiando constantemente de baraja. En plan de, uy, este usa muchos monstruos de oscuridad, voy a meterme en monstruos de ensueños. Este usa muchos demonios, voy a meterme en monstruos de luz para derrotarle y ganarle con esa estrategia. Puede ser, pero vamos. También te digo que me hice un mazo de agua, me lo pasé por primera vez con un mazo de agua. Y llevaba un monstruo de trueno específicamente por si acaso había mirror en plan de... Toma, monstruo de trueno, pásamelo ahora. Esa cosa me daba igual que tuviera mucho coste, poco. Una risa. Y luego si podías invocar un monstruo divino ya lo tenías todo, porque ese bicho no lo mataba nadie. Ah, sí, con el ritual. ¿Cómo se llama? El que te daban era el de la máscara, que sacrificaban la máscara esta... No, peor. ¿Cómo se llama este ritual? El nivel 1. El que roba. renunciado. Sí, renunciado. Con la fusión que encima eran cartas que podían ir en main deck. Porque patata. Con control de monstruo, control cerebral. Dámelo. Cambio de corazón. Dámelo. No sé cuánto. Dámelo. Dame todos tus monstruos, por favor. Y lo decías, vale. Toma, dios egipcio. Usando tus monstruos. Sí. En verdad, este juego tiene mucho más del lore de Yu-Gi-Oh! Que otros juegos. Tal cual. Porque Yu-Gi-Oh! Era eso, era el rey de los juegos, no el rey del Duel Monster, el rey de juego de cartas, no, era el rey de los juegos. O sea, Yu-Gi era eso, el rey de los juegos. Era jugarte al dragón blanco como jugarte a la ruleta rusa. Era el rey de los juegos. Pero él gana el título de rey de los juegos porque gana al creador al creador. No, pero no, el nombre Yu-Gi-Oh! En japonés significa rey de los juegos.
Y era eso porque en un principio los 2 primeros tomos de Takahashi, pues el Yami Yugi, pues igual se enfrentaba a un acosador sexual que quería meterse con Tea y hacían un juego raro con botellas, mecheros quemándole la mano, a otro tipo con la ruleta rusa, con lo de una bala, a otro tipo con un escorpión y siempre el Yugi con pinta de psicópata completamente loco, jodiéndole la mente al rival. Es verdad. Bueno, vamos a hablar un poquito de Duel Links, ¿no? Porque habría que hablar un poquito sobre el tema del aniversario, que no lo hemos abarcado mucho. El tema de esas 7.500 gemas. No. Arcan, no, al final no han sido 7.500, nunca fueron 7.500. ¿No? Eran Sí, 7.820. Vale. Venga ya, por Dios. Bueno, pues nada, me he Hombre, equivocado Borja, no te olvides de las 200 del mantenimiento. Me he equivocado por nada, por un poquito, nada. 7.820 gemas. Ah, y miento, porque van a regalar la semana que viene 1.300 más. Joder. Venga, por favor, que es una Oye, pasada. Y van a regalar un ticket de ensueño refractivo, en plan como tipo acabado real, otro Sí. para las SRs y un sobre, que esto te puede tocar cualquier cosa al azar, de las cartas más emblemáticas de los 4 últimos sobres, entre las que está el F. Baylor, que F me acaba de tocar en una oferta de 2 euros, pero bueno, el F. Baylor, la Evil Twin, creo que también está el último Utopía, la Shadow Construct, y no sé si meterán el sobre que sale en unos días. Así por la cara. Y otra nueva estructura. Ah, otra más. Sí, pero esta es de Speed. Esta es de Speed, que es con los magos estos, que creo que no está. Eso sí que podrían meterlos, que se filtraron hace poco y creo que no han salido. Los magos estos que se llama sacerdote o algo así, que es como una especie de intento de fusionar a Kaiba, en lo que sería el Blue Eyes, y el otro, al mago oscuro. A ver si aparece aquí el nombre, que la tengo aquí abierto la página. ¿Dónde está? Aquí. Chronicle Magician. Creo que no están en Master Duel tampoco. No, está en Master el Crónica. Mago de la Crónica, sí. ¿Sí está? Está Mago de la Crónica y Mago de la Crónica. Pues adiós También. el regalo. Digo, igual A regalan ver, eso o pero, algo. pero les están dando eso, que quieras o no. Pues eso es lo que van a dar en una estructura. Luego está el evento este de lo que sería, ¿cómo se llama? Misael, que te da también otras 2.000 y pico gemas. O sea que ya son más de 10.000 gemas. Arcan ya está con una de estas de. Y yo estoy jugando esta mierda de Master Duel, matándome a todo matar por 145 gemas. No. Opino, lo que me da En es Master van a dar la de 25 aniversario. a mí Duel Links no me gusta, por muchas cosas que den y toda la historia, pero me da vergüenza ajena que la misma Konami Da rabia, sí. haga esto con su otro juego que realmente está más basado a lo que es la realidad que... Es lo que he dicho, que es lo mismo que está pasando en China con Hoyoverse entre Genshin Impact y Honkai Star Rail. Ambos son de la misma compañía. Genshin se supone es el más famoso, el que más gente lo juega, el mundialmente conocido y en el que no dan nada, pero nada. Honkai Star Rail ha ganado mejor juego móvil del año, dan un personaje 5 estrellas. Genshin lo ha ganado 2 años seguidos, no dieron una mierda, pero nada. En Honkai, en cada versión te dan 10 deseos, te están poniendo modos de juego nuevos cada 2x3. En Genshin llevamos ya más de 3 años y medio y no hay ni un nuevo modo de juego. Lo mismo desde el día 1. O sea, pasa lo mismo. O sea, con Konami, pues Master Duel yo creo que lo tiene más que nada para que la gente no juegue Yu-Gi-Oh! Pro, Yu-Gi-Oh! Mega y todas estas versiones de Yu-Gi-Oh! Y que pasan completamente del juego. Yo no lo sé, no me he informado de cómo va Yu-Gi-Oh! Rush en Japón. Cuánto éxito tiene con respecto al Yu-Gi-Oh! Físico. Porque si Yu-Gi-Oh! Rush está teniendo muchísimo éxito en Japón, en ventas, pues es posible que estén ya en un punto de decir, bueno, pues sacamos esto para matar el gusanillo a alguna gente hasta que tengamos suficientes cartas de Yu-Gi-Oh! Rush y nos enfoquemos ya solamente en eso. No sé si ese es el plan que tiene Konami. Como digo, no sé en datos de números de cuánto está facturando con los Rush Duel en Japón. Mira lo que dice el compañero.
entonces por lo que dices, lo que está diciendo Sundar es que el juego de móvil dan más cosas que Master Duel, sí. Técnicamente Master Duel también está en móvil, ¿eh? Sí, Pero sí, no. Master Duel está en móvil, pero se nota mucho que no es para móvil. Por mucho que lo puedas jugar en móvil, se nota que no es para móvil. Incluso ahora que lo han arreglado y de todo, no es cómodo. No es para nada cómodo jugarlo en móvil. Yo lo he intentado alguna vez y no es cómodo. En cambio, Duel Link, tú te pones así un rato y estás jugándolo muy fácilmente. Duel Link sí está hecho para móvil. Y le joda lo que le joda, el mercado asiático se basa en lo que es portátil. Que por esa regla de 3 sí que podrían meterlo por el tipo de Switch que está, pero la gente de Nintendo lo que pasa es que es muy especialita mentalmente y siempre piden juegos nuevos, pero solamente compran los que son de la compañía Nintendo. Por mucho que saquen un Assassin's Creed, un Kingdom Hearts, un Final Fantasy o un Yu-Gi-Oh, no venden bien, solamente venden lo que ponga Nintendo. Entonces, aunque esté Yu-Gi-Oh en la Nintendo Switch, tampoco es que haya vendido muy bien por el tipo de público que tiene Switch. Y lo que es Duel Link en móvil vende que se pueden jubilar esta gente. Ya. Es que dicen, es que me da igual. Es que la gente al final lo que más juega es en el metro, están todos los japoneses ahí metidos con todo el sudor en el metro de Japón y se ponen ahí con el móvil constantemente. Aquí en Occidente somos más de una Play, somos más de un ordenador, pero allí no, allí es todo del mercado móvil. Por eso juegos como Genshin Impact, que tienen una calidad gráfica que es mejor incluso que algunos juegos de PlayStation, pues están allí triunfando. Incluso hay un Devil May Cry, que todavía no ha salido en Occidente, que es un Devil May Cry con gráficos un poquito superiores a Devil May Cry 4, que está solamente en China, pero es oficial de Capcom, pero solamente lo han lanzado en China. No, el juego de Devil May Cry ya se lo lanzaron, ¿eh? ¿Ya lo lanzaron aquí? Pero Sí, en China llevaba 3 años o 4, ¿eh? Hace 2 semanas lo largaron, ¿viste? Por eso, como 4 años más tarde de lo que estuvo en China. Ah, sí. Hace 2 semanas, sí. No lo jugué, ¿eh? Pero Según he oído, tenía muchos fallos aquí. ¿Qué pasó con el Master Duel que tenía todo desbloqueado? Pues no pasó nada, simplemente que Konami metió una especie de protección para que no pudiéramos ver las cartas que se filtraban en el futuro, pero el juego sigue funcionando igualmente. Es lo único. Se pegan un tiro en la pierna. Era lo bueno que tenía, que podías ver lo que eran las cartas que iban a venir en el futuro. Pero ya por lo demás, Konami le cortó la ala, pero el juego sigue funcionando. O sea, con ese juego puedo yo hacer vídeos como el que hice de Bestia Gladiador y los dinosaurios. Esto es otra cosa que quería comentar, que es el cómo se ha enfocado el juego, que a mí me parece también un error, porque mira, los juegos servicios al final, mucha gente puede decir, un juego servicio tiene que tener muy buenos gráficos, tiene que tener muchos modos de juego, no, un juego servicio lo que tiene que tener es una cosa, que sea una droga. ¿Y cómo es una droga? Enganchando a la gente. Exacto. Tiene que crear hype, tiene que estar creando un montonazo de hype. Yu-Gi-Oh! Duel Link, ¿qué es lo que pasa? En cada actualización hay un montón de cosas filtradas. Aunque sean cosas filtradas a futuro, o sea, se han filtrado personajes, por ejemplo, el abuelo de Yugi salió el año pasado y lleva filtrado 7 años. Por eso te lo digo todo. O sea, sí. Hay personajes que han filtrado hace un mes y que la gente dice, va a ser el próximo personaje. Y es como, tú espérate sentado a ver cuándo viene. Espérate sentado. Que la Sana de Seven lleva filtrada desde que salió e igual no sale ni siquiera en este año. Pero ese hype, eso de qué vendrá, qué es lo que va a venir después, qué puede salir de novedad, eso engancha a la gente. En Yu-Gi-Oh! Duel Link, por ejemplo, tú no sabes, cuando sale un mazo, como las caras están también distribuidas de otra manera, que si skill, que si 3 espacios, tú no sabes si el sobre este que va a venir, pues va a ser meta. Por mucho que te venga el Ballard Rush, igual de repente el Ballard Rush no se vuelve meta y lo que se vuelve meta es estar jugando Shiranui o se vuelve meta estar jugando el Tachyon Dragon. Entonces, tienes esa incertidumbre de que no sabes exactamente... Bueno, un minuto. Tienes esa incertidumbre de que no sabes qué va a pasar. A la hora de la verdad, en Master Duel, tú sabes cómo va a funcionar la cosa. La gente, yo lo flipaba mucho de decir, ¡guau, Super Heavy Samurai! Super Heavy Samurai yo ya sé cómo va a ser. Lo he visto en OCG y lo he visto en TCG. Sé lo que va a hacerme Super Heavy Samurai. No se va a convertir en el tier 0 que la gente dice, ni va a ser tampoco un deck malo, porque ya sé lo que va a hacer. Cuando salga Rescue Ace, yo no voy a hacer Rescue Ace.
¿Será un buen mazo con el soporte? ¿Podrá ser buen? No, no hay contenido, va a ser buen mazo, va a ser un tier 1, va a ser la hostia, lo va a partir. Y eso lo sé antes de que salga. ¿Por qué? Porque me he visto TCG, porque me he visto CG. Cuando salgan los Fire King, lo voy a saber también igual. Entonces, realmente, esto es muy dañino para el juego, porque, por ejemplo, cuando sale un sobre y tú ves que en ese sobre no hay un deck meta, en ningún momento dices, oye, ¿y si me hago este deck del Quasar con el Revolution Synchron? A ver si es bueno. ¡No, va a ser una mierda! ¡Va a ser una mierda! Si ya lo hemos visto en TCG, lo hemos visto en los TCG, es una porquería. No te vas a hypear por lo que sale. Entonces eso lo que hace también es matar el ansia de la gente de saber qué vendrá, porque todo el mundo ya sabe lo que va a venir y lo que va a ser meta. Y eso es un problema que tiene el juego. Yo por eso creo que lo que hubiesen hecho mejor, vale que al principio para probar, pero yo hubiese sacado todas las cartas. Yo hubiese sacado todas las cartas y la monetización se tendría que basar en complementos, en cambiar la rareza de las cartas y en artes alternativos. Y quien diga de que ahí no hay dinero, League of Legends es una de las empresas que más facturan a nivel mundial. O sea, repíteme que en complementos y en tonterías y chorradas no hay dinero, cuando League of Legends es una de las empresas, y más que nada, que yo he ido a torneos y están físicos y la gente no demuestra, mi mazo es bueno, no. Tu mazo no es bueno. El que es bueno es el suyo, pero su mazo no ha ganado, pero su mazo brilla. El jugador de Yu-Gi-Oh! Quiere que su carta brille. Eso es lo que quiere el jugador de Yu-Gi-Oh! Si su mazo brilla... O sea, yo cuando estuve más en mi pick, yo cogí un tifón y estaba el tifón normal. Ya la mierda. Yo estaba ganando torneos. Cogí y me puse un tifón en ultra, carísimo, que costaba como 70 euros. Me da igual, puedo permitírmelo, mira. Y se lo saco al campo y la gente diciendo, wow, el tifón en ultra. Hace lo mismo. Da igual, pero el mío brilla más. O sea, el jugador de Yu-Gi-Oh! Es así de tonto. Pero en general, el de League of Legends igual. Entonces, si hubiesen enfocado que fuese no con gemas, sino con dinero real. Te saca una estructura que vas a hacer que tengas estas cartas mucho más rápido y solo tienes que pagar 5 euros. 5 euros, yo qué sé, por 3, vamos a decir, un pack. En $12, pagas $12 y tienes la estructura de los Blackwire con un poquito de más cartas. Puedes hacer eso o estar invirtiendo tropecientas gemas hasta que te salga la carta. Te digo que mucha gente, para ahorrar tiempo, va a decir, yo pago los $12, paso completamente y ya está. Yo pago tropecientos y cambio mi cartita a que sea ultra brillante. Pago no sé cuánto y me marco este tapete y que sean tapetes mejores. O sea, en Duel Links, ¿tú sabes lo que hay en el pase de batalla? En el pase de batalla de Duel Links puedes ponerte de fondo, por ejemplo, la nave de Kaiba y hacer como que estás luchando en el dirigible de Kaiba del torneo. O sea, cosas así, si las hubiesen puesto, eso hubiese arrasado. Y lo que da mucha rabia es que esas animaciones súper potentes tenían la opción de, oye, animaciones de alta calidad, escenas de voz y gráficos de la hostia. Tenemos Master Duel para invertir y ponerlos ahí, que es el juego tradicional y que la gente podría cogerlo, o podemos crear un juego llamado Cross Duel que parece una mierda, se huele a mierda, se siente mierda, joder, es que es una mierda, y vamos a meterle ahí todo el dinero, que tenga gráficos de la hostia, que los personajes tengan movimientos 3D, que haya animaciones 3D y de todo. ¿Qué crees que escogió Konami? Es que te coñas. A mí me gusta Crash Duel. Murió, pero me gustó. Vamos a ver, yo te digo que Rush Duel llegará a Master Duel. Si ha llegado a Duel Links, llegará a Master Duel. Y además, con el tiempo. Yo creo que no, pero por como es el productor de Master Duel. Si es que no sacan ni modos solos. El modo solo de 5DS tendría que haber salido hace meses. Escúchame, si deberían de haber sacado el modo tag para hacer un poquito de... O sea, date cuenta de que habría un montón de youtubers jugando ese modo. Entonces, con lo cual, habría eventos, habría un montón de cosas. Y Konami no es capaz de coger y sacar un... Tanto el modo tag como los modos que te he dicho, que sea con los arquetipos de Duel Monster, de GX, así, y que tengan su propio ranking, no de, oye, pero puedes jugar el modo sincronía solo con sincronías en el modo ahí offline con otra persona. No. O sea, porque para eso me pones el modo normal y lo juego también así. O
O sea, hablo con mi colega y lo jugamos así. No, era que lo hubiesen puesto en modo ranked, que podrían haber hecho un montón de cosas. Y lo único que se les ocurre es, añadamos más niveles al ranked. Seguro que eso es lo que pide la gente. Pues se va a dar igual. Al final, tú me vas a retrasar tantos niveles como antes. Voy a ganar el mismo número de gemas, solamente que ahora voy a tener otro logotipo. En vez de un león, igual es el dragón blanco. Pero va a ser lo mismo. Sí, Qué tontería eso. Y no te el van a primer mes conseguirán más gemas. El primer mes sí conseguirán más gemas el primer mes. Y luego pues vas a conseguir la misma cantidad de gemas. Claro. Yo lo digo. Si van a tocar ranked, lo que deberían hacer es meter una cosa muy sencilla. Un puñetero tope. Un tope. Digo, no quiero subir más de aquí. Ya está. Y puedo jugar serio todo el santo rato sin tener el miedo de que me vas a subir. Ya está. Mira, pues imagínate, espera, Borja, que te añaden modos así como los que he dicho. De que estás ahí diciendo, oye, yo quiero jugar con mi deck de insectos, con la reina de insectos y todo esto. Y te vas a ese ranked, incluso subes al máximo. ¿Qué va a ser lo más peligroso? Que te estés enfrentando contra un Ballard Roach en representación de Bones, o que te estés enfrentando contra un Toons super metagame bien montado. Da igual, son todo full. Pero están solo en ese modo, con ranked y todo. Podrían haber hecho eso, no les da la gana. Mirad, chicos, una cosa que os quería comentar. Wilson Lugo dice, el sobre debería ser anunciado una semana antes o más, no 2 o 3 días antes. Ya tienen a The Calle para que lo anuncie. Claro. O sea, de todas maneras, así funciona también en Duel Links. O sea, él maneja con Konami las cosas. Wilson Lugo, The Calle estuvo trabajando realmente, estuvo trabajando como juez y toda la historia para Konami y tal, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Yo no me echo por dedo y sé que evidentemente todas las filtraciones que tiene The Calle son de Konami. A ver si me entiendes, es lógico. Por eso mismo, realmente sí que nos avisan 2 o 3 semanas antes. Es verdad, ¿no? A ver, también hay que decirlo. Va a venir Dinos. Y básicamente va y viene un mes después de lo que dijo él. Es como... Sí, pero eso puede ser de que lo hayan cambiado también en el último momento. Pero lo que no es normal es de que tú digas, vas a venir dinosaurios en el deck Dinomorphia. Digo, en el sobre Dinomorphia. Podría haber venido en otro sitio. Y no en el Dinomorphia, sino en cualquier otro sitio. Entonces, igual sí que tiene algún contacto que trabaja él y le pasan información, pero pues, igual en último momento pues dicen, oye, pues no, pues hemos decidido pasarlo otro mes o alguna cosa por el estilo. Sí. Pero sí, prácticamente él es el que te está anunciando. Y vamos, te ha dicho, la Diablo Star no viene hasta marzo. Pues es como decirte que el próximo sobre, pues que es Skip. Y que te digan, el próximo sobre, el sobre del aniversario, que es Skip. Bueno, y el sobre del aniversario de Duel Links, ¿qué era? No sé, solo traía los Shadow. Traía la IDP, que era la trampa pay to win más querida por todo el mundo. Hizo meta a muchos mazos. Sí, completamente Skip. Te dan 1000 gemas, bueno, 1000 y pico gemas, te dan no sé qué. Y luego encima te hacemos un segundo aniversario el próximo mes. Joder. A mí me gustaría un formato como Blitz, viste, de ajedrez, que tengas 5 minutos, y la partida tenés que terminarla en 5 o 3, 4 minutos, así. Eso estaría bueno para formarlo. O sea, con el mismo reloj, pero solamente que el reloj es 5 minutos. Clavado. O sea, 5 minutos de duelo. 5 minutos de duelo completo. Que te haces claro, que te haces un deck muy grande. Bueno, perdiste por tiempo. Eso es lo que pasa en físico y está habiendo un problema con eso. De que la gente no juega. La gente lo que hace es, vas tú, vale, muy bien. Empieza a jugar, te toca, me rindo. Sidequeo, he sidequeado lo que te va a joder, tú no sabes lo que a mí me va a joder porque no te he mostrado mi baraja, te gano el siguiente duelo porque te he sidequeado todo y tú no sabes cómo sidequearme a mí. Ahora el otro puede sidequearte y el duelo empieza realmente en el tercer duelo. Y en el tercer duelo, ¿cómo se define? Una competición entre dos machos. No, a ver quién le hace daño. La cosa es, me meto un Inotama, me meto la carta volcánica, la larva volcánica, como se llame, que hacía creo que era 500 de daño. Esa se estuvo usando competitivamente en nacionales. ¿Por qué? Hacías 500 de daño, se acababa el tiempo, he ganado.
Oye, pero que ni me ha atacado. Ah, te he hecho 500 de daño. Ya está. ¿Por qué crees que han liberado Upstart Goblin a 3? Ten tus huevos de darle 1000 puntos de vida al rival. Con las reglas del tiempo que han puesto. Es Pero, literalmente decir pierdes. Pero eso es verdad, han puesto regla de tiempo en TCG. Sí, Eso no lo sabía. que es como un formato. Siempre ha habido regla de tiempo, pero es que ahora se ha vuelto muy agresiva. Sí, quisiera hacer formato. Y Upstart Goblin se ha puesto a 3 precisamente por lo mismo, porque ni Dios la va a usar. En plan, en 3 colegas sí, pero en un torneo no la vas a usar nunca. Igual yo creo que para mí está bien, por el hecho de que vos al principio va a pasar eso. Después la gente va a empezar a hacer sus decks a correlación del tiempo y manejarlo. Lo que ha pasado es lo que ha pasado en Japón. Que en Japón mucha gente está jugando en torneos oficiales al mejor de 1. Sí. Porque en TCG al final es al mejor de 1. Porque si el duelo se define en tú juegas, me muestras tu baraja y todo lo que haces, doy sus renders, tú no has visto que estoy jugando yo, te sidequeo, te gano porque te he sidequeado y puedo contrarrestarte. El duelo realmente, el duelo de verdad empieza en el último duelo. El resto es simplemente hacer el paripé. Eso es lo que se ha convertido el Yu-Gi-Oh! De torneos a día de hoy. Por eso hay tanta gente quejándose y tanta gente yéndose del Yu-Gi-Oh! Físico. Porque el Yu-Gi-Oh! Físico se ha transformado en eso. De que al final solamente importa el tercer duelo y a ver quién hace primero daño. Porque nos hemos comido el tiempo. Entonces, por eso en Japón, en muchos sitios, oficialmente se está jugando como en Master Duel. La regla de lo mejor de 1. Ahí no puedes sidequear. Ahí no puedes decir, oh, estás jugando eso. Ah, tienes esas cartas. Me rindo, voy a sidequear. No. Si te rindes, has perdido. Descalificado. Así se está jugando ahora en Japón. A ver, por ejemplo, yo os digo, a Master Duel, dentro de lo que cabe, hay una cosa que podrían hacer, que es un evento mensual, pero aparte es que no les costaría nada porque sería un mísero filtro, literalmente, que es literalmente, oye, pues solo permitimos cartas reptiles. Oye, a ver quién se monta eso. Pero no necesitas el mazo prestado, no necesitas eso, simplemente te permitimos esto. Ese es un nuevo juego que está como permanente y cada mes vamos como poniendo un filtro diferente. Y adáptate a lo que te viene. Ya está. O igual más que al mes, para hacer un poco, voy a decir, capitalista, hacerlo a la semana o cosas así. O dar demasiadas ventajas de que, imagínate, tienes una especie de como tubito que tienes que llenar. No es tubito, pero como unas marcas que tienes que llenar. Tú vas jugando y vas ganando pues puntitos. Ah, pero si juegas con ciertas cosas que te dicen, por ejemplo, reptiles, invocas 5 reptiles en un duelo, en vez de darte, por ejemplo, tienes que llegar a 500, en vez de darte, por ejemplo, 5, te van a dar 50. Entonces, a ver, ese es 10 veces más. Igual sí te renta jugar reptiles. Igual sí que te renta estar jugando reptiles. Claro. Entonces, eso sí que animaría a mucha más gente, pero de todas maneras, eso yo lo sé por Duel Link, que la gente al final acaba pasando y lo que acaba haciendo es jugar lo que le da la gana. Sí, no, a ver, pero es como un reto semanal al final del día. Es como, bueno, tienes un reto semanal, quien quiera hacerlo, que lo haga. Que no, pues, bueno, ahí está. Pero sí, hay un montón de cosas que podrían hacer. Realmente es que Yu-Gi-Oh! Tiene... O sea, yo no sé si lo dije aquí una vez en el canal, creo que sí, en plan antes de que me fuese, allá hace años. ¿Cómo sería para mí el juego perfecto Yu-Gi-Oh? Para mí el juego perfecto Yu-Gi-Oh sería muy parecido a lo que es Xenoverse, a lo que es el Dragon Ball Xenoverse, que tú tuvieses tal vez una especie de mundo medio abierto, de Domino City, en el que tú ahí te vas encontrando a los personajes de Yu-Gi y tengas unos modos de juego en el que solo puedes usar determinadas cartas. Y luego, en el modo Ranked, que te puedes encontrar a tus amigos que has personalizado, sus avatares, que ellos te empiezan a luchar con las cartas que te dé la gana o que estén en la banlist y demás. Eso podrían haberlo hecho. Y además, eso ganaría muchísimo más dinero. En plan, consíguete el personaje de Yugi. Pagas por el personaje de Yugi. Quiero ponerme el pelo de Yugi. La chaqueta de Yugi. Ahora me quiero poner la chaqueta de Jack Atlas. Me quiero poner el no sé qué de tal X personaje. Es que había mucha gente que pagaría por eso. Esos Dragon Ball Xenoverse ha sido un éxito absoluto. A día de hoy siguen sacando actualizaciones del Xenoverse, que tiene más de 10 años el juego y siguen actualizándolo el Xenoverse. El Xenoverse 2 hablo. Podrían haber hecho lo mismo con Yu-Gi-Oh! Porque, a ver, no tiene una serie Yu-Gi-Oh! Que tiene 6 series.
Imagínate que por cada año vas ampliándolo este escenario. Ahora lo amplías en un sitio y tienes la isla de Pegasus. Y puedes recorrerla, hacer eventos ahí, interactivos, eventos online con gente, y veas tú el avatar de otros personajes que te tienes que enfrentar a ellos para conseguir las medallitas, las estrellitas, seguir rellenándolo el este. Eso podrían haberlo hecho, como un evento así en cada servidor. Podrían hacer un montón de cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que es lo que he dicho antes, que mientras más va pasando el tiempo, este tipo de juegos no va a triunfar, porque la gente se va a olvidar de Yu-Gi-Oh! La gente no se ha olvidado de Dragon Ball, pero es que al final la gente se olvidará de Yu-Gi-Oh! Y yo creo que era el momento idóneo para haber sacado esto, que Yu-Gi-Oh! Se puso en tendencia mundial, pero tendencia mundial, lo que era en Steam, cuando salió el Master Duel, número 1, superando al Fortnite. Bueno, Fortnite está en Epic, pero a cualquier otro juego que hay, al Counter-Strike y demás, lo superó a todos. Se puso número 1 en ingresos a nivel mundial de Steam. Konami no abrió los ojos y dijo, oye, que haya gente que le gusta Yu-Gi-Oh! Todavía. No dijo, bueno, pues me da igual. Voy a hacer que mi juego sea lo más mierda posible. ¿Qué empresa, si fuese norteamericana, diría, que mi juego se ha puesto número 1 a nivel mundial de ingresos? Lo que dicen aquí es, vamos a meterle dinero, vamos a buscar inversores, vamos a buscar gente, que aquí un montón de gente va a meterse. Y lo que hicieron Konami es decir, pues me da igual. Fíjate, pobre Arkan llorando y todo ahí de lo que ha oído. No, ya. De la alergia, ¿no? De la alergia, ya. Me viene de repente y luego se quita, se va rápido. Pero eso es sorprenderte, número 1 del mundo. Escúchame una cosa, aquí hay se ha iniciado algo en lo que es el chat y dicen, ¿tienen que desbanear a Dragón en el próximo aniversario, sí o no? Yo creo que sí. Tendrían que haberlo desbaneado hace un año y no les ha dado la gana. Escúchame una cosa, voy a decir una cosa. Posiblemente con ese desbaneo sí que se convirtiera Branded en Tier 1 o Tier 0, ¿no? Sinceramente. No. Pero la versión en físico apenas lo usan. ¿Quieren tal y como está el meta actualmente, quieren en su locura y toda la historia? El retail, algún de retail loco, está. Ya, pero ¿quién iba a llevar a ese bicho en sus decks? Bueno, Anaconda sigue libre, ¿eh? Anaconda sigue libre, ¿eh? No te creas. Mientras Anaconda esté libre, se puede usar dragón. Todos los que van a casual y demás, me los veo yo con ese bicho. Y dices, bueno, pues vale, genial. No se va a disfrutar del juego. No, pero cualquier deck que lleve Anaconda puede usar ese bicho. Hombre, todos los decks pueden invocar a Anaconda. Todos. Sí. Quitas todo el soporte, la gente que lleva DPI, lo quitas, pum, y metes a dragón, ya está. O por ejemplo, Gate Guardian, directamente. Me falta un negador. Toma negador. ¿Realmente qué tiene esta puñetera carta? A ver, ¿qué tiene esta puñetera carta? Porque no tengo ni idea de lo que tiene esta carta, sinceramente. Niega. ¡Texto! Destruye ¡Mucho texto! Sí, por eso mismo, es que me da mucho hype, primero de todo porque fijaros bien las letras, la letra es hiper mega pequeña y yo no la leo ni quitándome las gafas, o sea, que no leo, no sé lo que pone. Bueno, momento lectura. Dragón. Ahora vas a ver los efectos que tiene. No puede ser destruido por efectos de cartas. ¿Vale? Quiere decir, si lo quieres quitar, posiblemente vayas a ir a fase de batalla. Ningún jugador puede seleccionar a esta carta con efectos de cartas. Olvídate de que Imperma sirva para negarle sus efectos. Durante tu main phase, puedes destruir un monstruo contra tu adversario. Y si lo haces, inflige daño a tu adversario igual al ataque original de ese monstruo. Bien. ¿Piensas, es una vez por turno? No. Puedes usar este efecto. Y por cierto, no selecciona el efecto. Así que, sí, ser inmune a selección no sirve de nada. Puedes usar este efecto hasta un número de veces por turno como el número de monstruos normales usados como material de fusión para esta carta. Sí, mago oscuro más dragón negro de ojos rojos o un monstruo dragón de efecto. Puede hacerlo 2 veces. Así que daño van encima por duplicado. Luego, una vez por turno puedes activar. Cuando has activado una carta o efecto, puedes descartar una carta.
niegas la activación y si lo haces, destruyes esta carta. Y si te destruyes la carta, gana 1000 de ataque. Eso quiere decir que se convierte en un 4000 por negar. Casi nada. Casi nada. Nada. Nah. Es como un mirror. Está Arkham diciendo, está Arkham pensando, pero ¿y ese monstruo qué tiene que hacer contra mi Kaiju? Bueno, ahí viene la gracia. Tengo un monstruo invencible, ¿qué vas a hacer? ¡Kaiju! ¡Gamaciel! Vale. Me hace acordar a los dioses egipcios. Adiós, Dagun. Me hace acordar a los dioses egipcios. Todo el poder. Pero por el ejemplo, TCG está libre desde hace la tira, nunca se llegó a tocar y no se usa, ni siquiera cuando estaba Anaconda. No se usa y está 3, ¿eh? Está Sí, 3. no, pero se usaba en deck fan. Eso sí, se usa en deck fan como tal porque es un negador tan genérico que es... Mira, lo vamos a meter solo porque ya tenemos un negador más. Pero es que Y la el Yugi navegación actual, si tienes ladrillos en mano, prácticamente ya no puedes competir. No, es que te genera un deck no de 40 cartas, de 43 cartas. Sí, pero de esas Funciona 43 mejor. robas y te ha tocado el Red Eye, te ha tocado un Dark Magician y 2 Huntras. Prepárate a jugar solo con 2 cartas. El pan de cada día de un deck De fan, dinosaurio, ¿no? ¿sabes? Exactamente. A ver, dinosaurio es rogue, pero es como que sí, hay que reconocerlo, el pan de cada día. Con lo cual, un deck fan dice, vale, que meto más ladrillos a mi deck que de base se briquea. Mira, y no me importa. Encima, tengo 3 cartas más. Menos posibilidad de briqueo. Tal cual. El deck dinosaurio sería como Hulk, que aparece Tony Stark y le dice, Doctor Banner, es hora de briquear. Y dice, ese es mi secreto. Yo siempre estoy briqueado. Ahí estamos. pero Por eso no, sería un poco jodido meterlo, porque es como, bueno, vale, está Berta Anaconda. Quizás hay que esperar a que no esté Berta Anaconda, porque la verdad que puede ser bastante... Yo creo que es más probable que en otra Banley liberen a Ip, que es que de todas maneras, incluso cartas que llevan libres ya casi un año, tanto en TCG como en OCG, aquí Sí. todavía no las han liberado, ya sea la encantadora de los Advertum Token, el sello del tiempo que lleva la tira libre, Yatagarasu estaba a 3 y aquí creo que todavía está a 1 o a 2. O sea, hay un montón de cartas que ya están libres porque no hacen nada, porque son viejísimas y aquí en Master no se atreven a liberarlas. Yo no lo entiendo. No, y Ciberjarra tampoco lo han liberado y está libre ya también en el TCG. Ciberjarra hace tiempo que está libre. O Heavy Store, que la han liberado ahora en OCG, o la IP. Yo creía que iban a liberar a IP junto con la liberación que han tenido tanto TCG como OCG. Digo, bueno, igual aquí liberan a IP también. ¿Sabes lo que pasa? Que, por ejemplo, Ciberjarra deberían de liberarla porque es que le das también ventaja al adversario. Entonces, con lo cual, no creo que la gente... Y es debate. ¿Cuántas cartas y de volteo aguantan al llegar a la Battle Phase? Yo creo que ninguna. igual yo la jarra. No hay muchas. Que nadie, o sea, la mecánica de volteo ha muerto. Murió hace tiempo. Ya. De hecho, hay una, que es la de los Crawler, que si la seleccionan, bueno, me volteo, Bueno, pero te hago ya despliegue, tiene un pero es la efecto única de- prácticamente que te aguanta. Ya tiene un volteo de si se me selecciona, boca abajo, o no sé qué. Pero en términos generales, una jarra de eso no hace nada a día No. de hoy. A ver, hay una utilidad que si la ponen sería bastante graciosa, que serían ninjas. Te niego, no voy a negarte el efecto, sino que volteo una jarra, al igual que pasa con los pingüinos, volteo al soldado y no te niego el efecto, pero vuelven a la mano. Es la única utilidad que quizás se la pueda sacar. ¿A la Ciberjarra? En cosas Claro. fun, vamos. En cosas fun. Sí, realmente. Y ninjas, a ver, es lo que digo, es una toolbox enorme, como tal. Pero realmente por sí solo el mazo no es bueno. Tienes que, quien lo controla es que tiene que ser bueno jugando y manejándolo. Si no, no. Es un deck que dices, Ya. no funciona. Es que el Yu-Gi-Oh! Tiene muchos problemas. Por eso yo creo que es posible de que en vez de solucionarlos hayan dicho los de Konami, lo de nos centramos más en Rush Duel y ya está. El primer problema, lo estuvo diciendo el otro día nuestro compañero Alucard, que es el tema de que el monstruo se haya sustituido a lo que serían las magias y trampas.
¿Cuántos decks a día de hoy llevan magias y trampas que no sea una Call by the Grey o una Impermanence o derivados? Es que prácticamente ya casi ningún deck usa magia y trampas. Vamos, exceptuando Branded, que es como una cosa muy rara, y los Red Queens, el término general, los decks no llevan magia de trampas. Alguien dirá ahora Labyrinth, sí, pero es que Labyrinth se centra en llevar trampas. Pero en términos generales es que no llevan magia y trampas. Antiguamente tú sí que llevabas magias y trampas, que no era simplemente destruir el back row o negarte con un juicio, ¿no? También llevas Compulsory. ¿Por qué? Porque igual estaba muy de moda llevar Stardust. Entonces no querías llevar una Mirror, llevabas un Compulsory para devolverlo a la extra deck. Se usaban Compulsory, se usaban cartas que negasen jugadas. A día de hoy todo se resume en un duelo. Es un problema que tiene Yu-Gi-Oh! En general, que cualquiera que vaya a verlo para que entre nuevo va a decir, ¿pero qué tipo de juego de cartas es este? Que se resume todo en a ver quién gana la moneda y plantar un campo larguísimo, con un combo larguísimo de un montón de negadores y se acaba el duelo ahí. Prácticamente es eso, se acaba el duelo con te crea un campo de la muerte y ya está. Solo puedo decir una cosa a los que no lo hayan vivido. Quien no haya vivido el terror una prisión dimensional en campo que ataca así es como, me cago en ti que me acabas de desterrar el puñetero monstruo. Y me ha costado sacarlo. Gracias. El miedo de no saber de invoco y si tiene tributo torrencial y si lo tiene y no me lo activo todavía porque está esperando que invoque otra cosa y de repente jugarte el tributo torrencial. No, o sea, es que si tú te puedes analizar capítulo número uno del anime Yu-Gi-Oh! Cogía, Joey Wheeler había perdido contra Tea y entonces Yugi decía, anda, déjame la baraja. Le miraba y decía, Joey, es que solo tienes monstruos. Un mazo tiene que tener monstruos, magias y trampas y que esté equilibrado. A día de hoy coge el Yogi y decir, Yogi, tú no tienes ni puta idea del Yu-Gi-Oh!, ¿verdad? Aquí lo que tienes que tener es muchos negadores, ya está. Y mucha castra. Un super heavy ahí. ¿Qué dices tú de magias y trampas? Si acaso me meto una Impermanence o un Call by the Grey ahí en algún deck y ya está. Ya. Eso es lo que le diría a Joey a día de hoy. Que se ha perdido mucho de la magia del principio. Esa es la realidad. Se ha perdido Eldritch. No hablemos de Eldritch, por Dios. No hablemos de Eldritch. Por favor. Otro problema, negadores genéricos. Si solamente las limitaran a su arquetipo, no estaría tan viciado al juego hoy en día. A ver. Eso es verdad. Yo conozco mucha gente que que venía de Duel Links y probó Master Duel y decía que es que no quería jugarlo porque era un abuso, que es que era duelos larguísimos y de todo. Y en Duel Links, quieras que no, evidentemente Baronesa va a salir. En algún momento saldrá Baronesa. Pero es que estoy seguro que Baronesa va a salir o limitada a uno, que las limitaciones de la válida de Duel Links son diferentes, o va a venir por una habilidad de que te diga, solo puedes meter esta carta en la baraja si usas un deck Le Fleur. Entonces, sí, vas a tener a Baronesa, pero solamente jugando con Sherry LeBlanc y usando pues todo su arquetipo, en cual tendrá un mega boss, pero solamente lo va a sacar ese arquetipo. Entonces, no será un problema. En cambio, a día de hoy, ¿quién no te saca Baronesa usando sincronías? Sí. Todos los decks que usan sincronías te sacan Baronesa. Sí. A ver, hay casos raros. Sí, bueno, pero en términos general. Sí, en términos generales sí, pero hay casos rarillos. Por ejemplo, cuando tú tienes sincros y las sincronías que sueles hacer son de número impar, ahí ya no puedes sacar Baronesa porque es número par. Pero esos son casos muy raros, también hay que reconocerlo. Yo es que creo que Baronesa realmente lo único que tiene es que tiene una negación, ¿no? Entonces, no, a ver, no es una negación. A día de hoy, cada 2x3, o sea, cada vez... Es destruir una carta, tener una negación y una recuperación. Exacto. Son 3 efectos. Y 3000 de ataque. Y ese es el tema. Sí. Que Baronesa no es... A ver, si fuera genérico, pero solo fuera una negación y que puede destruir una carta, dentro de lo que cabe no sería un problema tan así. Realmente el problema viene con el tema de la recuperación. Porque si sobrevive, dices, muy bien, me recupera lo otro y te la vuelvo a sacar. Vuelve a sacarla y vuelve a recuperar su negación como tal. Ya está. Pero porque que hemos dicho Baronesa, como sí, podemos hablar también del Borrel Savage. Te lo pones con un Link 3, tienes 3 negaciones porque sí.
No es tan genérica, pero la pueden sacar muchos mazos un Borrel Savage. Sí, sí, hay un montón. Exactamente. Bueno, chicos, Lo mismo con Zeus. tenemos aquí a un grande, a nuestro compañero Icarus. Muy buenas, Icarus. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Diagramentos. Es que hizo hace poco un vídeo sobre los Tirlamen. Sí, no, hace muchas cosas buenas. A mí ya te digo que su canal me gusta. Siempre lo he apoyado desde aquí, desde el manicomio de Arkham. Pero bueno. Por más que le peguen, se pueden seguir usando siempre. No sé cómo, pero siempre. Sí, ese de no va a morir. Tiene además mucho fandom. Sí. Es un poco como Castira. Castira, hasta que no mataron al boss monster, no murió. En lo que sería el físico. Sí, bueno. Y Brandet a día de hoy, que ha sido power creepeado a tope en OCG y sigue topeando. Con la Brandet Fusion a 1 y le da igual, sigue topeando. Sí, sí, no. Yo he visto Kasira y he visto un combo de que usa Kasira y que te hace un FTK directamente. Ya lo avisaron de que no da tiempo en 300 segundos a hacerlo, así que si alguien da tiempo a hacer eso es como... ¿Tú qué estás haciendo específicamente? Obviamente. Como el de Six Samurai. Como el de Six Samurai, que se supone que no da tiempo y hay gente que te lo hace. Sí, no, es son verdad. Y sí, a ver, son 300 segundos lo que son los 5 minutos, pero los 5 minutos de Namek. Son los 5 minutos de Namek. Actual, ¿eh? Es que tienes que saberte. Y es que lo he visto en el combo, digo, es que eso no te lo puedes saber de memoria ni de casualidad. No te lo sabes. Hay un punto en el que tienes que cambiar a conseguir otra carta. Luego tienes Algunos son hasta boss, ¿eh? Tienes que conseguir otra carta y centrarte en la otra carta. Hay otro que tienes que hacer tal cosa. Mira. No, eso no da tiempo a hacerlo. Como alguien le dé tiempo, ya es como, mira, no sé qué estás haciendo, pero ahí hay un problema. Ya. No, ojo, Chris Gutiérrez. Castilla es poco usado. Por cierto, gente, dejen su poderoso like. Sí. Porque estamos muy flojos de likes, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta que teníamos solamente... Kasira es poco usado en Master Duel. Es muy raro. Kasira poco usado. ¿Poco usado? Poco usado. ¿En qué rango estás? ¿En qué rango estás, perdona? Exacto, Chris, exacto, porque de poco usado nada, ¿eh? Porque yo he llegado a ver 7 Castiras seguidos. Y no es como una cosa rara. Es que lo he llegado a ver varios días. Es verdad que ha bajado mucho, la verdad sea dicha, ha bajado muchísimo. Bajó, pero sigue siendo bueno. También es verdad una cosa, por cosas que he hablado con gente en el disco y demás, el algoritmo te coloca a los rivales. Si estás a punto de subir y demás, el algoritmo te manda contra decks que más o menos son fuertes contra ti. Yo, como suelo usar mucho Brandet o Labyrinth, me manda mucho Castira. Otra persona que igual está jugando Banking Sol, es muy raro que le mande Castira. Porque no le jode apenas. Ver alguno, sí, pero no lo va a ver apenas. Mira, yo me he llegado a topar. Yo me he llegado a topar 3 con dinosaurios, 3 Casiras seguidos. ¿En cuánto? ¿Dónde? Platino. Literal. Y digo, vale, otro Casira. Ah, no, y espérate, todos con un icono en mano. Y con el campo inclusive. Y como, por favor. Una pregunta, ¿no? ¿Alguno de esos Castiras? Y mira, esto es una cosa para debatirlo. ¿Alguno de esos Castiras se llamaba Player? Porque hay muchos jugadores. Mirad los nombres. Hay mucha gente que el nombre pone Player. No pone otra cosa. Yo no sé si son bots, si son cuentas fantasmas o qué son. Pero es que te encuentras un montonazo de gente que pone de nombre Player. Sí, sí, un montón. Y nada más. Yo entiendo que alguno, para hacer la gracia, se ponga ese nombre. Pero tanta gente. Les puedes ganar, ¿eh? Y pocas veces les puedes ganar. Si te has dado cuenta. O fallo de conexión tienes. No, alguno he ganado. He ganado alguno que ponía Player. Pero yo creo que los que he ganado que ponía Player es que eran bots. Que eran bots simplemente por ser una máquina y ya está. Y a los otros, pues estaban hackeados o algo. Es que es muy raro tanta gente que te encuentras llamada Player. No son todo el mundo, pero igual al día te encuentras 1 o 2 Players. Y eso es raro. Acá hay una pregunta de Jorge Camacho. Entonces tirarán por TG Infernoble y Synchron. Tú, Juan. Sí, totalmente. ¿Sí? Infernoble es una
es demasiado útil. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo tiraría. ¿Y tú? ¿Sundar? Yo, si no viene la Diablo Star, creo que Infernoble va a ser un meme. Va a ser un poquito mejor de lo que es ahora, pero sin la Diablo Star es un meme. Y si la Diablo Star sale en marzo, para cuando Infernoble sea bueno, vamos a tener los Rescues. ¿Pero tú crees que Tengo- va a ser- Tengo la suposición de que va a venir Arias. Que por eso entro con Claro. Labyrinth, que va a venir Arias. Entonces, igual algo a la caja le acabaré tirando. Y si de esas me sale Infernoble, pero en términos generales no los busco a no ser que venga la Diablo Star. Yo tengo el Yo creo presentimiento que después del toque que le han metido a lo que son Labyrinth, Sí. va a venir la mayordoma. Arias se llama. Ya. Pues yo pienso que va a llegar. Y a propósito, quiero que sepáis que una cosa, falta una más de Labyrinth, que aún no ha salido en ninguna parte. Si sos- Bueno, pero realmente la trampa esa no es Labyrinth, es que se usa en Labyrinth, pero no se llama Labyrinth. Sí, pero yo estoy hablando de la Gran Bienvenida. La Gran Bienvenida tiene 4 monstruos y uno de ellos todavía no ha salido. Que se supone Bueno, que y el guerrerito, el niño pequeño, tampoco ha salido, eso que representa no. como al héroe. No, es waifu. ¿Cómo que waifu? ¿Qué waifu? El guerrero, chica. El guerrero. Guerrera. Sí. Es chica. Yo waifu. ya no asumo el género de nadie. Yo ya no sé si es chica, si es un chico, si es un chique, si es que se considera A ver, mujer. no sé si lo Yo ya puedes no quiero seleccionar, asumir ningún género. pero bienvenida. Vale. No, vamos a ver, JFRT. Yo estoy casi seguro que viene en este sobre. Sí. Se puede enseñar, no pasa nada. ¿Sí? ¿La vas a enseñar? La vas a enseñar. Primicia en el manicomio de Arca. Borja la va a enseñar. ¿En serio? Si os fijáis en la bienvenida, ojo, que Arkham creo que se puede entrar al juego. Pues voy a ver la gran bienvenida. No, gran bienvenida no. Bueno, la gran bienvenida de hecho se ve hasta mejor. Yo soy el único que no encendió la máquina. No te preocupes. Sí, exacto. Vamos a ver si puedo. Pero ahí no se ve si es hombre o mujer. Oh, ya lo verás porque te digo que se ve. Vale. Os voy a decir qué carta es la que falta. Sí, la que está con el cetro, hablas, ¿no? La que está con el cetro. Ahora mismo la pongo. Pero bueno, mira la ilustración de bienvenida y vas a entender por qué se dice exactamente. Mira. ¿Ves esto de aquí? Míralo, mira el caballero. Si te fijas, armadura no sé cuánto, tiene una faldita. Y unas medias. Sí, es una chica. Yo me he criado con la cultura romana, así que yo no asumo nada. Ah, por cierto, no son cetros, son tijeras. Lo que hay ahí son tijeras en forma de corazón. Pero bueno, que vamos a ver, lo hemos oído todos de Borja, el caballero que tenía una faldita. Ese insulto gratuito que ha hecho a la cultura escocesa, a todos esos hombres que llevan falda de la cultura escocesa. Son japoneses. Pero si llevan armadura medieval. Pero son japoneses. Mira, son japoneses. tenemos... Es un arquetipo de waifus, prácticamente. Es un arquetipo. Esta es la mayordoma. ¿Vale? Sí. Esta es la mayordoma. Esta de aquí es la que falta. Esta de aquí. Esta es la nueva, la que ha salido ahora, creo, ¿no? Lo que es la de arriba. Pues Está aquí. no sé, tiene una hacha. No, esa es la antigua. ¿Y esta de aquí? Ah, no, es justamente la dama de nuevo. Yo solo voy a decirte una cosa, Borja. Se supone que las Traptrees eran todas chicas. Y luego me dijeron de que había sorpresita y no era porque fuesen insectos y plantas, sino que esas mujeres, esas bellas hembras... Solo son el señuelo, cuidado. Solo son el señuelo. La planta genera un señuelo en forma de... Ahí lo dejo. En forma de loli. Punto. No hay más. Pero algunos no son lolis. Algunas tienen sorpresa dentro de la sorpresa.
Yo a eso Como no el me fijo, Kinder. por Dios. El Kinder. No sé, pero tiene, yo ya te digo que que falta esa. Esta es la Sí. única que falta, porque Mayordoma ya ha salido. Esta ya estaba, esta es la última que salió. Y va a salir la Mayordoma y luego faltará esta que se supone que será la más rota de todos. Así que con lo cual, que vete tú a saber. Ojo. Que A ver, encima es una ahí loli. también Para hay los otro. japoneses, madre mía. A ver, también ahí hay otro monstruo de los Labyrinth. Fijaros que hay un arbusto que tiene un ojo. A ver. Detrás de Mayordoma. Sí, hay un arbusto, pero... Sí. Ahí hay algo. Y además Ya está está. de fondo abriendo la boca. Hmm. A lo mejor es otro mueble. Cuidado, Si lo meten, a lo mejor dicen arbusto de la Puede Labyrinth. ser. Colocas una carta de lo que quieras. A lo mejor, ¿sabes? Ya. Pero realmente los arbustos. Hay uno con un hacha y luego el arbusto ese que hay detrás de la incógnita. Hmm. Pero sí, pueden ser dos muebles o algo, Claro. no sé. Luego igual te sale esa carta dentro de 5 años, ¿eh? Dices, mira, el soporte que faltaba. Sí, Yo y me lo aquí- espero de Konami, ¿eh? Me lo espero Aquí completamente. lo que sale son el candelabro, si te das cuenta, en la parte de... Sale lo que es el El candelabro, sí. candelabro y salen pues nada más por aquí. Que yo sepa. O sea, te suelen dar pues eso, pistas de lo que pueda salir en un futuro y tal, pero el guerrero sí que parece ser que posiblemente salga. Yo creo que sí, yo creo que también sacarán algo con el guerrero. O la guerrera. Le Guerrere. Yo Ahí. creo, a ver, no creo que vaya a salir, pero porque el guerrero es el jugador. Ujú. O jugadora. Aclárate, También. Borja. A ver, es como Runic. Tú ves una mano. ¿Van a sacar personaje que castea los hechizos? No. Hombre, técnicamente ese personaje ya está, ¿eh? Ese personaje ya está en el juego. Sí. Es una carta de nórdica, es Odín. Pero está muy pensado para que seas tú realmente, no para que Sí, sea. pero realmente es Odín, porque tú ves todas los monstruos fusión, son los 2 cuervos de Odín, los 2 perros de Odín, la fuente, que es la fuente de Mimir de la mitología nórdica. O sea, Runic viene de runas, o sea, realmente es Odín. Representa el viaje de Odín. Y mira también esta carta, aquí sí que te muestran un bicho que todavía no ha salido. Por ejemplo, aquí te sale todo lo de estas dos. Ahí está, la del cetro, está ahí. ¿Un farol? ¿Hay un farol? No, esa no es la del cetro. Hay Pero si un está farol. ahí, esa del cetro. Es esa. Esa creo que ya existe. No es esa, no es esa. No es esa, no. Esa ya existe. No, pero hay un farol, Hay un farol ahí viviente. No, y el monstruo este con las orejas de gato también. Esa es la estufa. Esa es la estufa, ya está. ¿Esa es la estufa? Mm. Ah, Sí. vale. Ujú. No sé, siempre te suelen poner alguna pistita por lo que he visto. Pero bueno. En fin. A ver. Personas que llevan esperando años el soporte completo de Salaman Great. No va a salir. Está Hombre, topeando en OCG, ¿eh? El Salaman está topeando bastante en OCG. Claro, Sí, hombre. pero no va a salir, ya sabemos cómo va eso. No va a salir el soporte completo. ¿Que había en el anime? No. Sí, algún día saldrá. Si no ves que ha salido ahora la carta dinosaurio esta que usaba Red Raptor en un duelo random en la saga de Oricalcos. O sea, en algún momento la pueden sacar. No ves que se quedan sin ideas. Dicen, vamos a coger cosas ahí antiguas. Que en tal capítulo de Yu-Gi-Oh! GX usaban un deck de béisbol. Vamos a sacarlo. Ya, no, de tenis. Vamos a sacarlo. Le añadimos otro efecto y ya está. El de tenis tiene pinta de que si sale va a ser un memazo de lo bueno. Ahora va y es tier 1. ¿Te imaginas? Se cambian todos los efectos. Fijaros bien lo que dice Wilson Lugo. Runic también le faltan cartas. Cállate, no des ideas. No digas nada. Cállate, Wilson, cállate. No digas nada.
Ya suficiente tenemos con el nivel 9 que metieron. Suficiente. Suficiente de Runic. Ya está. Si solamente le falta la carta de coger y decir destierra todas las cartas del adversario y termina tu turno. Bueno, podrían sacar a la ardilla, ahora que lo pienso. Total. Pero realmente Ay, la ardilla no tiene nada que ver con Odín. Pero como es medio amiga de Odín y rapeaba con Odín, pues podrían sacar a la ardilla. Bueno, no, rapeaba, lo que hacían los vikingos. No sé cómo se llamaba la ardilla de la mitología nórdica. ¿Estáis hablando de los nórdicos? De los... Claro, los Runi está basado en los animales de Odín. Tienes los dos, el cuervo y el otro niño son los dos cuervos de Odín. Los dos perros son los dos perros de Odín. El caballo último que ha salido es el hijo de Loki, uno de los hijos de Loki, que se lo regaló a Odín, que es el caballo de Odín, Sleipnir. ¿Ah? La ardilla de sí, Ratatasker se llama. Sí, esa. Igual sale, no sé. Puede ser. Yo creo, la verdad, que han decidido hacer esto y los Generider para no tener que usar las cartas nórdicas porque las hicieron en el anime. Y como no son cartas que hizo Konami, sino que las hizo, no sé si Shueisha o TV Tokyo o quien fuese, dijeron, nah, vamos a crear nuestro propio arquetipo de nórdicos. Pues sí. Vamos, Loki sale en dos cartas. Se supone que Loki es el de los nórdicos, pero el Loki de los Generider, que es el chico joven ese, también es Loki. El que diseña los arquetipos de las cartas es un enfermo degenerado. Vaya cómo se ha puesto el meta. No lo entiendo. No sé. Yo tampoco. Hay mucha gente que las diseña, no creo que sea una sola persona. Sí, hay muchos. Con todo el lore que le han metido a Albaz y demás, eso no es una sola persona. Es un equipo. Y ahora se las tienen que apañar, ¿no? Desde que murió el creador del Nah, él prácticamente no hacía nada. Supervisaba muy de vez en cuando, le pedían hacer algo, en plan de, oye, miranos una carta por tal aniversario y la firma, pero él no hacía nada. No, ya. Ni hacía los efectos ni nada. Si él no sabía crear el juego de cartas. Él pues estaba haciendo su manga y le dijeron, oye, que esto ha triunfado, continúalo. Y dijo, ¿cómo lo continúo? Yo qué sé, ataca a la luna. Yo qué sé. Se inventaba los efectos en cada capítulo. No, ya. Y luego eran muy diferentes. O sea, es que en el anime eran de una manera y aparte que en las páginas estas de cartas te lo explican. Dicen, efecto de anime era de una manera y luego efecto en la vida real es de otra. Entonces, es lo que pasa. Ahí tienes la cosa. Lo que a mí me jode mucho es que la gente le llame que hacía trampas. Realmente no hacía trampas. Es que esas eran las reglas que había. O sea, son reglas del anime. Y técnicamente el anime vino antes que el juego de cartas. Ya. Pero bueno. Ahora me van a decir que no se juega, que no es verdad eso de que coja ahora mismo una Yamaha, me meta aquí con mi moto a jugar un duelo con la policía. ¿Cómo que eso no se puede hacer? Claro que sí. Si yo tuve un colega policía que era jugador de Yu-Gi-Oh! A ver, por poder puedes. Otra cosa es que no tienes el sistema de automático que tenían las T-Wheels. ¡Más emoción! ¡Es un duelo oscuro! Tienes que tener mucha mejor concentración. Oh, tía. Yo también te lo digo, que si lo haces en la M30 a las 9 de la mañana, que te va a dar igual el duelo automático, no te vas a mover del sitio. Vas a moverte con el atasco que se organiza, te vas a mover cada 5 minutos 1 metro. O sea... Lo que pasa es que yo creo que Yu-Gi-Oh, si te has dado cuenta, ya no sacan más arquetipos, porque es que ha llegado un momento que dicen, ostras, es que si nos arriesgamos a sacar otro arquetipo nuevo... No, si te han sacado todos los arquetipos, ahora han sacado los Goblin y la Diablo Star con los Snake Eyes, un arquetipo nuevo. No, pero yo estoy hablando de arquetipos estilo péndulo, el Link, o sea, algo nuevo. Ah, en plan, nuevos métodos de invocación. No, métodos de invocación. No. Ahí ya no se atreven a Con los Link ya la armaron muchísimo, los péndulos ya la armaron muchísimo, dicen, no nos atrevemos. Pasamos ya lo máximo que han hecho, valga la redundancia, ha sido la Maximum Summon para Rasduel. Y estoy seguro de que, al igual que en la mitad, casi último tercio de la saga S7, es cuando metieron las fusiones en esta última temporada que va a salir este año de Yu-Gi-Oh! Go Rush,
es cuando van a meter otro método de invocación, pero para Rush. Que por cierto, no sé qué es lo que pasa, no puedo verlo, he visto Seven con mucho esfuerzo, pero Go Rush no puedo verlo, o sea, no está ni en inglés. En ningún lugar está, solamente lo he encontrado en un sitio en español traducido con Google Translate, que no me enteraba de nada, yo creo que me inventaba lo que estaban diciendo y tendría más lógica, porque había palabras en español sueltas que no tenían sentido alguno, y más carga de virus imposible. Es como, joder, una cosa es de que sí, que tienes tus derechos de autor, que todo lo que tú quieras, pero es que a nivel mundial nadie puede verlo. Es que nadie puede ver Go Rush. Es que no está ni en inglés, ni en páginas en inglés lo he visto. No, sí, sí. Seven, ya me costó verlo, ya Go Rush es imposible. Es una putada porque Go Rush se supone que es un poquito más seria que Seven. Sebastián dice, no más métodos, no más nuevos modos de invocación, por favor, Konami. Mi cerebro no puede retener tanto ya. Vas a retener más. Qué exagerada, por favor. 10 métodos nuevos de invocación, por favor. No queremos uno, queremos 10 métodos nuevos. Y que encima ampliéis lo que son lo que podemos tener en el Stade para seguir haciendo invocaciones infinitas. Bueno, no es un nuevo método de invocación, pero sí que me gusta bastante de los Snake Eye. No sé si lo has visto, Arkan, cómo se juegan los Snake Eye. No los he visto. Pero se juegan de una manera muy diferente. O sea, tú, por ejemplo, invocas a Hiper Mascarena, haces tus cosas con la Hiper Mascarena y luego, desde el cementerio, la colocas en la zona de magias y trampa como una magia continua. Y se juega mucho en colocar todo en las magias continuas y el dragón que tienen de 3000 de repente hace el efecto, sube a la Hiper Mascarena de la magia continua a la zona de monstruos y puede volver a hacer el efecto. Entonces, si te juega un Mirror Jade y es como, si me destruyes a Mirror Jade, como has sido invocado por fusión, te peto todo el campo. Ah, no pasa nada. Te mando tu Mirror Jade como una magia continua. Y te lo ponen ahí. O sea, ya no es de, ¿te va a mandar mi monstruo al cementerio? ¿Lo va a desterrar? No. Lo voy a transformar en una magia continua. Si juegas péndulo, estás muerto porque te lo voy a poner en la zona péndulo. Jódete. Están muertos los péndulos, están muertos. Es que todo lo que hacen es para matarlos. Mira, nos dice Alejandro Herrera, no estoy de acuerdo contigo, Alejandro, sabes que te aprecio mucho, pero no. Los péndulos estuvieron bastante bien en su época. No, el problema es que la gente se quejó muchísimo. O sea, hubo muchísimas quejas con los péndulos. Eso no es del todo correcto. Sí que es correcto. Anda que no vi yo críticas, ¿eh? Yo estuve ahí. Todo el mundo decía, yo me largo ya de Yu-Gi-Oh porque esto no me gusta, esto es una mierda y no sé. Lo mismo dijeron con los sincros. Y también le dijeron lo mismo con los exis. Siempre hay gente que se larga por eso. El tema de los péndulos, mira, te lo digo así de claro, el tema de los péndulos es postureo. Es una persona piensa, el resto decide copiar lo que esa persona ha pensado. Porque es decirme, los péndulos están rotos, recuerda el Pepe. Sí, me lo acabas de decir tú, recuerda el Pepe, es un mazo. No, y el péndulo es lo mismo, era la transformación del mismo mazo. Es como si te digo yo, Infernity estaba roto, recuerda que ganó 2 mundiales. Bueno, ganó un mundial y el otro estuvo a punto de ganarlo, solo que lo prohibieron completamente, que era con el triple Trishula. Los sincros están rotos. No, o sea, siempre ha habido en cada momento, y los péndulos solamente han tenido ese momento. Clifford estuvo un poquito fuerte, mataron a Tower, que ni siquiera era un péndulo, y se acabó el Clifford. Es que desapareció completamente, es que ya nadie lo usaba. O sea, péndulo realmente empezó a salir cuando salió el péndulo Magician, que era ya prácticamente, ya en la segunda mitad, casi tirando al final de la era péndulo. Y luego ya cuando vinieron con todo el soporte ese loco del Pepe, pero es que es 2 decks, se pueden decir, y realmente uno es una variante del otro. No ha habido más. O sea, péndulo realmente es que no ha habido decks. Había una carta, el Kirin, de los Majespecter, quitabas esa carta, no funcionaba ningún deck péndulo. Es que así como funcionaba el péndulo, de que estaba muy mal hecho. Porque en esa época no es como ahora de te meto 10.000 negaciones. En esa época es como, toma, te cojo 2 cartas péndulos y voy a invocarte 5 monstruos el turno que viene. ¿Qué vas a hacerme? Heavy Storm. ¿Qué? Heavy Storm. Adiós a tus 2 cartas péndulos. La carta trampa esta o mágica que destruía 2 cartas mágicas de trampa en el campo. Luego había otra trampa que destruía todas las cartas mágicas o trampa boca arriba y te hacía 300 puntos de daño por cada carta destruida. O sea, había muchas cosas que salieron para luchar contra los péndulos y los péndulos no podían luchar contra eso.
no fue hasta la llegada ya del Pep y de todo eso que realmente ganaron algo. Pero coño, que tú me digas que en una era completa hubieron 2 decks. A ver, vamos a ver, Jorge Camacho, que me voy a poner contigo. Endymion. Endymion me lo dices tú en serio. ¿En qué momento salió Endymion? Justamente ya cuando ya no era nada, cuando no había péndulo realmente. No estamos hablando de la invocación péndulo, sino de la era péndulo. ¿Qué hicieron los péndulos en su era? 2 decks solamente. Ey, no, espérate. Que Endymion no es un deck péndulo prácticamente. Tú usas los péndulos como si fueran cartas mágicas continuas que hagan contadores. Ni siquiera es deck péndulo. Realmente sí. Y juega eso en real. Bueno, hay gente que lo juega muy bien, pero terminas, ves su combo y dices, bueno, después en un rato nos vemos. Que vas a jugar pasable, adiós. Es como, voy a jugar en Endymion, ¿qué vas a hacer mientras tanto? Voy a sacarme una carrera, voy a buscarme novia, voy a tener hijos, voy a aprovechar mi vida, voy a crear una familia y luego si tengo tiempo vendría a ver qué estás haciendo. Y un día, 20 años más tarde, ese hombre se volvió a pasar por la tienda y según dicen, Endymion no había terminado de comprar. Porque claro, tenía que pensarse los numeritos y pim pam, aceleradito. Oiga, por favor, el de la tienda, ¿me puede vender un dorado? Por favor, necesito un dorado. Y ahora es para que te digan, oye, todo lo que has comprado no vale porque tiene que ser producto oficial de Konami. Si no, no te sirven los contadores. No. Exacto. Esa regla que han puesto, enhorabuena Konami. Enhorabuena, si tú querías alejar más aún al público y que más gente se fuera del juego, enhorabuena por tu nueva regla. Si el dado no es producto oficial tuyo, no se puede usar. Esto es increíble. No, es que tú imagínate, el que está jugando Endymion en una tienda, empieza eso, lo que yo estaba diciendo, ¿no? Empieza pim pam, pim pam. Ostras, es que no tengo dados. Ahora, espérate, monedas. Ay, que se me han acabado las monedas. Espera, voy a poner más monedas. A ver, es que ¿cuántas monedas hay aquí? ¿Cuántos dados hay ahí? Espérate, voy a comprar más dados, porque otra cosa es que no. Me van a matar lo que voy a decir, pero según lo que está diciendo Arkan, me van a matar por lo que voy a decir, pero según lo que está diciendo Arkan, jugar en Endymion con monedas en Argentina debe ser un infierno. Tú imagínate, has terminado de poner los contadores, dices, activo tal cosa, te la niego. No, si tengo contadores, los tengo aquí con las monedas. Pero no ves que acaba de devaluarse tu moneda, que ahora vale la mitad, tienes la mitad de contadores. Se acaba de devaluar tus contadores. A ver, Abyss Actor, sí, pero Abyss Actor salió en la era Arfaith y al principio tampoco es que fuera muy relevante. Abyss Actor ha sido ahora cuando añadieron un link. Claro. Cuando empezaba a triunfar un poco. Espera, Dayas Invocada se lo ha tomado con humor porque ella es de Argentina. Uy, las monedas desaparecen. Si juegas en Endymion con monedas en Argentina, las monedas desaparecen. No, te dicen, espera, déjame ver, a ver cuántos contadores tienes. Ah, vale, perfecto. ¡Adiós! Desaparecido de tu vista. Hay que tomarse las cosas con humor, chicos. Sí, no, porque madre mía. En fin. Madre mía. Bueno, chicos, las 9:06 de la noche, ya ha llegado mi hija. Ha sido un buen directo, me lo he pasado muy bien. No sé, dile a tu hija que te explique luego todo lo que está organizado con Genshin Impact en China. Espérate, eso lo pregunto. Madre mía. ¿Estás aquí, Sandra? Bueno, qué bonito. Parece que le está hablando a la Tirramen. ¿Estás aquí? Un momentito, que te quieren hacer una pregunta. No, que tú le hagas la pregunta, ya lo sé. Era para que te lo explicase ya a ti. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que se ha organizado con Genshin Impact? ¿Qué es lo que ha pasado? En China. Básicamente que como siempre la están liando con las recompensas, que básicamente no nos dan recompensas. Y bueno. Os han dado 3 deseitos, no solamente. Sí, 3 deseitos. Ay, qué bien. Una skin gratuita para la gente de Play 5, que como todo el mundo se la puede permitir. A ver, la cosa es que tú compras una skin y te regalan una Play 5. Es una skin pero que cuesta solo $500. Exacto, es verdad. Y te regalan una Play 5 encima.
yo estoy cabreada con eso de Genshin y espero que por lo menos con toda la cantidad de seguidores que han perdido, que por lo menos recapaciten o algo. A ver. Sí, Pero sí se ha organizado bien fuerte en China. pues sí que lo sabe. Pero es que no solamente de que haya gente que haya dejado el juego en China, sino que por algún motivo se ha organizado tanto que empresas como Pizza Hut y demás, y KFC, que han dejado de querer trabajar con la marca Genshin Impact en China. O sea, que estoy hablando de empresas que han dicho que no, que ya no queremos trabajar, que es que hay mucho follón con eso. Ujú. Pues vaya tela. Sí. Eso es lo que puede pasar cuando tú tienes un juego muy exitoso, que los fans lo quieren, pero que la empresa lo único que hace es exprimirte. ¿Podría pasar un poco con Master Duel? ¿Quién sabe? Excepto si eres Pokémon. Ya está, ahí lo dejo. Bueno, si eres Pokémon te entregan un juego rotísimo que funciona de culo y la gente va a decir, bueno, pero el juego no está mal, es un juego de 9, simplemente que bueno, pues ha salido con uno o dos fallos. Uno o dos fallos, que te caes del escenario, que uno o dos fallos, que la gente te atraviesa, que uno o dos fallos. También hay que decir que manda cojones las articulaciones. Pero Borja, hay que decirlo, el peor juego de Pokémon más roto de todos es el español, es que manda cojones. No, a ver, creo que has llegado al límite en que simplemente tú piensas, el de primera generación estaba roto. Porque estaba roto, hay que reconocerlo. Sí, pero no tenía tantos fallos como este, ¿eh? No había tantos espera. ¿Quieres saber el peor fallo que tiene? Si tú haces un ataque como repetición, girofuego, ya me entiendes, ¿no? El ataque se ejecuta por obligación. ¿Qué pasa cuando estás a un PP y falla? No, mientras estás a un PP, te quedas a 0 PPs, pero como el ataque se tiene que hacer por obligación, el juego automáticamente dice, sí, 64. ¡Ataques infinitos! Tal cual. Sí, pero mola, ¿no? Todavía uno puede decir, bueno, era Game Boy, no sé qué, no era tan fácil sacar todos esos fallos, pero en una Nintendo Switch a día de hoy, en los tiempos que saques un juego completamente roto, y encima la gente intente defenderlo, es como tronco. Es imposible, no, literalmente, es horrible por eso. Porque creo que manda huevos de que los otros juegos pues podrían ser mejor o peor, pero el que ha acabado jodiendo y dividiendo completamente la comunidad es el Pokémon de España. Que manda huevos. Es que por si no lo sabes, Arcan, el último juego de Pokémon se basa en la región de España. Paldea está basado en España. Pero se llama Pokémon Españita. Bueno, tienes Pokémon Escarlata para los monárquicos y Pokémon Violeta para los republicanos. Han dicho, lo ponemos así y no cabreamos a nadie. En fin. Pues nada, chicos, hora de despedirse. Muchas gracias a todos por haber estado aquí. Y nos vemos el lunes, chicos. Mañana y pasado, fiesta. Sí. Divertiros. Bueno. Y pasarlo bien. Hasta luego. Chao. Chao.